Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo, ¿no? De efecto contagio, un nuevo capítulo. En este punto vamos a seguir de alguna manera compartiendo en esta tónica herramientas, ideas y distintos recursos que ayuden a seguir inspirando nuestro desarrollo personal, a brindar herramientas y de alguna manera conocimientos que impulsen también nuestra formación de habilidades emprendedoras. Y hoy tenemos un tema muy especial: herramientas, hábitos y metas en función a la economía personal. Y tenemos con nosotros a Maya López. Maya, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tom? Bien, todo bien. Bueno, con Mai, además bueno, de ser una excelente profesional, también compartimos una amistad, compartimos un mismo trabajo, así que realmente nos conocemos en distintos ámbitos. Acá pusimos un poco la plaquita como para que vayamos conociendo a Mai, pero bueno, no quiero dejar de que vos te vayas presentando, contando lo que vos querés, contando qué nos trajiste el día de hoy y bueno, lo que quieras, ¿no? Este es un espacio para poder ir conversando, para poder ir conociéndonos y de manera que vaya fluyendo también, bueno, compartir con los otros, contagiando el gusto por crecer. Bueno, primero, gracias, Tom, por invitarme. Sí, nos conocemos hace tiempo y bueno, charlando nos pareció interesante y más aún en este momento compartir cuáles son las mejores prácticas, si se quiere, para administrar la economía personal, la economía familiar y si tenemos un emprendimiento, un pequeño negocio, cómo administrarla lo mejor posible para llegar a esas metas que queremos cumplir y que la mayor parte de las veces requieren recursos económicos y por qué no de otro tipo. Y más aún en esta situación, en este contexto, más aún reforzar esos hábitos que son necesarios y que en estos momentos todavía se hacen como más urgentes, más imprescindibles. Así que bueno, El contexto nada más también que eso, un es todo poco. es todo muy incierto, ¿verdad? Y cuando en el entorno hay mucha incertidumbre, por lo menos las cosas que nosotros podemos controlar, si las podemos tener ordenadas, mucho mejor. Exactamente, exactamente. Esa incertidumbre del entorno existe siempre. En estos momentos lo vemos muy claramente, pero a ver qué podemos hacer desde nuestra parte para mitigar, para atenuar los efectos que puede tener sobre nuestra economía personal y familiar. Brevemente, un poco complementar lo de la placa respecto de mi trabajo. Hace muchos años trabajo con emprendedores, con microemprendedores de diferentes sectores, en lo que es economía personal y familiar, en lo que es economía de administración del emprendimiento, en lo que se llama educación financiera por ahí dentro de la jerga, pero a nosotros nos gusta llamarlo economía personal y familiar. Y este material lo fuimos armando en Alkin, ¿sí? Como parte de Alkin Group, para hacer una especie de compendio de cuáles son estas mejores prácticas. Después vamos a ir viendo cómo profundizar en cada una de ellas. Vamos a ir viendo entonces, a ver, en este sentido, ¿no? Vamos a ver a dónde estamos y a dónde vamos. Exacto, me parecía importante empezar con este objetivo, ¿no? Hablando justamente de hábitos y metas, tener en claro hacia dónde vamos, ¿no? Este encuentro virtual en estas circunstancias tiene estos dos grandes objetivos, ¿no? Herramientas para emprendedores, psicológicas y económicas y financieras para la administración de un negocio y por otra parte recursos para personas en general, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que todos los días hacemos administración de una unidad económica que es nuestro hogar junto con los miembros de nuestra familia y muchas veces eso lo hacemos automático. Bueno, la idea también es saber que hay recursos y herramientas específicas para hacer eso mucho mejor. Excelente. Bueno, vamos a eso, a ver qué Dale. tenemos para el día de hoy. Esto es un poco la hoja de ruta de los temas que vamos a ir viendo.
en principio la toma de decisiones económicas, ya sea en un emprendimiento o en el hogar, estamos todo el tiempo tomando decisiones acerca de los recursos, entonces empezar un poco con eso. Después nos vamos a enfocar en economía personal y familiar, después sí en economía del emprendimiento, del negocio para quienes lo tengan. Por otro lado, ¿qué productos y servicios financieros se pueden usar en este manejo de la economía personal y del emprendimiento? Después vamos a tocar un poco el tema de la comunicación, que es bastante clave, te diría, en todos los aspectos de la vida y en esta circunstancia lo estamos viendo todavía más. ¿Cuáles son tal vez las mejores maneras de comunicar en el caso de tener un emprendimiento y querer llegar a ese público objetivo? No solo clientes, sino también lo que se llaman grupos de interés. Por último, vamos a ver algunos casos puntuales, más bien ejemplificadores de cómo todo esto se puede aplicar. Y por último, obviamente, un espacio de preguntas. De preguntas que seguramente muchas las haré yo a lo largo de la jornada, así que estate atenta. Vamos a ver. Vamos, punto 1. Bien, la idea era arrancar con esto que te decía de qué pasa con la toma de decisiones, ¿no? Y un poco esto de qué tendrá que ver la psicología con la economía. Bueno, en realidad muchísimo, ¿no? La toma de decisiones económicas es un tipo digamos, es la toma de decisiones de este tema en particular, como hacemos toma de decisiones de muchos otros temas, que tiene que ver con eso, con cómo está estructurada, digamos, nuestra psicología. Hace muchos años que digamos, se viene haciendo una colaboración interdisciplinaria entre psicología y economía, y bueno, eso nos permite también entender un poco cómo se toman las decisiones, y eso, bueno, resulta en entender cómo las podemos tomar todavía mejor. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en definitiva, no sé, esto que vos decís, ¿no? Las decisiones estamos tomando todo el tiempo, desde la ropa que elegimos, desde cómo nos queremos comunicar con otros, hablamos en los encuentros pasados de muchos temas en referencia a dirigir a otras personas, a persuadir, pero también al momento de lo económico y sobre todo que eso atraviesa muchas o casi prácticamente todas las áreas de nuestra vida, bueno, entender un poco algunos gatillos mentales que tenemos al momento de tomar decisiones o por lo menos el contexto y algunas opciones que tenemos al momento de hacerlo, es muy interesante, ¿no? Y está buenísimo traerlo a este espacio, es realmente también, creo que la administración de nuestro propio dinero también es un signo de independencia, un signo de autonomía, y muchas de esas cosas tampoco las comentan, ¿no? En muchos espacios por los cuales nos vamos formando y vamos aprendiendo, bueno, de lo que vamos viendo, de lo que nos dicen, de lo que creemos que está bien, y está bueno tener de alguna manera algunos fundamentos o herramientas para por lo menos tener más opciones, ¿no? No es garantía de que uno todas las decisiones las tome y sean favorables, pero sencillamente uno va a estar mejor posicionado para tomar una buena decisión cuando tiene herramientas, un poco de contexto y contenido. Así que esto es muy interesante, el tema de la psicología, y verlos desde ese punto, ¿no? Desde las decisiones. Entonces es un objetivo central, digamos, de este encuentro y del enfoque de la economía personal. Tener opciones, tener recursos, y después las decisiones obviamente las toma cada familia, cada negocio, cada unidad económica. Digamos, tampoco la idea es decir esto está bien hecho, esto está mal hecho, sino, bueno, estas son otras opciones que tal vez no teníamos contempladas desde el contexto en donde venimos. Entonces, bueno, un poco la idea era esto, ¿no? Tal vez la economía, digamos, ortodoxa tiene esta cuestión de decir, bueno, somos personas racionales que dentro de la economía tomamos las decisiones haciendo determinado cálculo. Los aportes de la psicología en los últimos años vienen a decir que eso no es tan así, que hay un montón de componentes emocionales dentro de la toma de decisiones en general y dentro de la toma de decisiones económicas en particular, y entonces hay que empezar a poner en juego esa variable, porque si no nos estamos perdiendo de gran parte del mecanismo de toma de decisiones, y entonces es imposible de mejorar. Ni hablar. Bueno, vamos a la que sigue, ¿te parece? Dale. Bueno, eso es un poco lo que te decía, ¿no? O sea, obviamente esto es un modelito muy simplificado, digamos, la teoría obviamente es mucho más compleja,
pero se habla un poco así coloquialmente de cerebro emocional y cerebro racional, ¿no? El cerebro emocional, que en la imagen la representamos con el corazón porque está un poco asociado a esto, ¿no? A emociones del corazón, pero en realidad obviamente es una o varias en realidad regiones cerebrales que toman las decisiones, en este caso económicas financieras, pero pueden ser de otro tipo, basándose en cuestiones que tienen que ver con lo emocional, patrones aprendidos, cosas que hemos visto, aprendido en nuestras casas, de las personas que nos criaron, de los contextos en donde vivimos, privilegiando los resultados inmediatos, ¿no? Esa cuestión que tenemos de pasar por la vidriera del negocio y tomar la decisión impulsiva de comprarnos algo, ¿no? Y después cuando lo pensamos en frío decimos, ¿por qué lo hicimos? Bueno, el resultado inmediato de tener aquello que queremos hace algo muy poderoso y todos, absolutamente todos los seres humanos lo hemos vivido en algún momento. Y por el otro lado, minimizando el esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? No significa que seamos vagos, sino que minimizar el esfuerzo para tomar las decisiones. Y nosotros todas las decisiones que tomamos cada día, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me serví yo en el vaso para tomar mientras estamos en esta charla? Si cada una de esas decisiones nosotros la tomáramos de manera racional, sería un gasto energético enorme para el cerebro y sería impracticable además, porque son decisiones que tienen que ser tomadas muy rápidamente. Y por el Ni otro hablar, lado, en este sentido, uno va tomando un montón de decisiones, desde por dónde va a pisar cuando se levanta, si va a esquivar algo que dejó tirado en el suelo o lo va a pisar, hasta decisiones mucho más importantes, ¿no? De una compra grande, de alguna cuestión de tener que hablar algún tema importante, del curso que va a tomar en este contexto. Bueno, desde pequeñas decisiones, y es verdad, ¿no? Porque de hecho el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume de todo lo que recibimos, de lo que nos alimentamos, que se lleva la gran parte de todo eso es el cerebro, ¿no? Que es como nuestro comandante al momento de que sigue el barco, ¿no? Así que tiene mucho, mucho sentido lo que vas comentando, Maya. por el otro lado, el cerebro racional, que es el cerebro que en realidad nosotros siempre, ¿no? Hablamos de la palabra cerebro y lo asociamos con esto, y por eso también el dibujo, ¿no? Es el que un poco analiza los datos, evalúa lo que nos conviene, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, pero requiere un trabajo consciente mucho más arduo, digamos, y mucho más complejo, que requiere mucho más energía, como vos decías. Entonces, bueno, un poco, digamos, así como muy simplificado, el aporte de la psicología es, bueno, cuidado cuando asociamos las decisiones económicas solo al cerebro racional, porque son tomadas con proporciones de ambos, digamos, sistemas de procesamiento, como cualquier otra decisión que tomamos. Entonces eso nos posiciona de movida en un lugar diferente. Y de hecho las decisiones ahora con todos los avances que hay y todos los estudios en relación a la toma de decisiones y al cerebro en sí, muchas de esas, en definitiva, la mayoría, por no decir casi todas, son emocionales que después nosotros justificamos racionalmente, ¿no? Y en definitiva, si hay algo que abrazamos emocionalmente que nos potencia, bueno, obviamente vamos a tener un círculo virtuoso, pero después hay otras cuestiones, otras decisiones automáticas que tenemos que capaz que nos van limitando, ¿no? Muchas de esas son con el uso del dinero, cómo usamos el dinero, y con otras cosas, ¿no? Desde la alimentación, desde los hábitos con cuidado del medio ambiente y desde distintas cuestiones que, bueno, son cosas que ya abrazamos emocionalmente y a veces entendemos que, bueno, está bien, no tengo que comer las galletitas, aunque sean muy ricas, tantas no tengo que comer, o la sal, el azúcar o la gaseosa, pero bueno, emocionalmente capaz que a veces uno va abrazando ciertos patrones y bueno, ahí está el peso de lo emocional al momento de tomar la decisión. Capaz que racionalmente lo entendés, pero emocionalmente te fija la decisión y es en principio el primer paso, ¿no? Empezar a concientizarnos sobre eso. Me parece esta balanza o este concepto visual que estamos viendo es muy interesante para tener en cuenta eso. Sí, también digamos, no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? A veces uno dice, no tengo fuerza de voluntad, o cómo no puedo mantener la dieta, lo que fuera, el ahorro, ¿no? Si vamos al tema. Bueno, ser un poquito más, menos duro con nosotros mismos y decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas me pueden ayudar a tomar las mejores decisiones? Que no necesariamente las racionales son mejores, ¿sí?
pero qué herramientas me pueden ayudar a analizarlo un poco más y después realmente ver un poco más conscientemente, bueno, tal vez la decisión emocional era la mejor efectivamente para ese contexto, pero con una evaluación menos inconsciente, si se quiere, ¿no? Tomando un término de la psicología. Ni hablar. Bueno, ¿avanzamos una más? Avanzamos. Bueno, este es un ejemplo, vamos a pasar muy rápido, pero son ejemplos de cómo tal vez funciona o cómo es el diálogo interno del cerebro racional y el cerebro emocional, por decirlo así de una manera, digamos, no se tome literal, pero bueno, digamos, como vos decías, ¿no? Esto de lo sé, ¿no? Voy a anotar todos los gastos, así tengo mayor control y veo si hay alguna cosa que no sea tan necesaria. Todos hemos pensado esto alguna vez, lo sabemos racionalmente, lo sabemos, lo entendemos, sabemos que sería lo mejor. Voy a organizarme para comprar la mercadería del almacén al por mayor al menos una vez por mes. Lo mismo, ¿no? Son cosas que un emprendedor piensa todo el tiempo y las sabe, ¿no? No es que no lo hacemos porque no lo sabemos. Incluso para el abastecimiento de la casa, sobre todo, bueno, en este contexto más todavía, ¿no? Pero generalmente uno dice, sí, nos tenemos que juntar y hacemos una compra grande, y viste como a veces, después te llamo, eso también queda ahí, viste, como una frase en el aire, que entendemos que está buena, pero de ahí a que se cumpla es otra cosa. Totalmente. Y después del otro lado, un poco lo que nos pasa con estos mecanismos más inconscientes o más impulsivos de, bueno, sé que tendría que separar algo de plata por si pasa algo, bueno, este contexto nos lo está mostrando casi como un cachetazo en la cara, ¿no? Pero necesito hacer esta compra ya. Bueno, este tipo de cosas, el concepto de tener un fondo para situaciones imprevistas es algo que todos sabemos que deberíamos hacer, y en estas situaciones pensamos, ¿por qué no lo hicimos efectivamente? Bueno, ahí está eso de que siempre, ¿no? Nuestro cerebro emocional nos dice, bueno, en realidad sí, lo podés hacer, pero ahora necesitas esto otro, ¿no? Y ahí también empezar a cuestionarnos si realmente necesitamos eso otro inmediato o lo queremos, que no es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto de trabajo todo el día, tengo derecho a darme un gustito solo por hoy. Si ese solo por hoy lo vamos repitiendo, tanto en conductas positivas como en negativas, se hace un hábito, ¿no? El solo por hoy, tanto como si yo digo solo por hoy me como esto que me gusta, o si yo digo solo por hoy separo 100 pesos para mi fondo para imprevisto, tanto para lo positivo como para lo negativo eso funciona. Excelente, solo por hoy voy a tarjetear las zapatillas, solo por hoy voy a empezar a hacer muchas cosas, ¿no? Bien, ¿vamos con una más? Vamos. Bueno, rápidamente 4 tips muy rápidos que parecen sencillos y obvios y son muy efectivos. Hacer conscientes los gastos. Hacer conscientes significa no creerles a nuestro propio diálogo interno cuando nos dice lo tengo todo en la cabeza. No, no lo tenemos todo en la cabeza. Pensamos que tenemos todo en la cabeza. Hay que escribirlo. ¿sí? Hacer consciente implica escribirlo en una hoja, aunque más no sea empezar en estos días de cuarentena que todos nos estamos preguntando qué hacer. Bueno, agarra una hoja, simplemente aunque sea primero los conceptos. Después obviamente se sugiere que sean con importe, es decir, cuánto efectivamente gasto yo por mes en, por ejemplo, las viandas, las golosinas, lo que yo le doy a mis hijos para que se lleven al colegio. Bueno, ¿cuánto? Pero exactamente cuánto. Si uno se lo pone a pensar, realmente no lo tiene en la cabeza, todo eso suma muchísimo. Punto 2, considerar imprevistos. Esta situación, digamos, me está dando la derecha en este consejo, no tengo mucho que explicar. Esto es un imprevisto, personas que trabajan por su cuenta y muchas veces el ingreso depende del trabajo diario que hagan, en estas circunstancias están muy complicados. Entonces, ese haber considerado tener un fondo para imprevistos, que después vamos a ver cómo se sugiere que se calcule, bueno, nos da un margen, digamos, un margen de previsibilidad mucho más interesante. Punto 3, identificar metas, es decir, en realidad, ¿para qué quiero esto que quiero? Sobre todo para el ahorro, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿este ahorro para qué es? Bueno, para un imprevisto. Ahora, este otro ahorro que hago, ¿para qué
¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué meta en concreto tengo? Si yo tengo una meta en concreto que además tiene un componente emocional, es decir, yo quiero realmente eso, por ejemplo, quiero hacer un curso de, oratoria, ¿sí? Quiero hacer un curso de oratoria en talento colectivo, tengo una meta muy concreta y eso me va a impedir que yo saque ese ahorro para cualquier otra cosa que se me cruce por la cabeza, ¿no? Eso es como cuando digo, bueno, voy a juntar por las dudas, no, tengo que Claro. por lo pronto ir registrando, bueno, a dónde va a ir destinado eso. Exacto. Para, bueno, tener un apoyo emocional. Entonces, bueno, ir Exacto. teniendo como distintos objetivos para poder afianzar esa práctica en este caso. El por las dudas que vos decís sería el punto anterior, y eso me da un pie fantástico para decir que no es lo mismo, es decir, yo ese ahorro por las dudas tiene que estar separado de este ahorro para este objetivo concreto, porque si no corro el riesgo de, o ante un imprevisto, tomar lo que yo tenía ahorrado para otra meta, ¿sí? O directamente tomar de ese fondo general para cualquier otra cosa, porque no tengo claramente identificado y sobre todo no tengo esa emocionalidad, esas ganas de conseguir tal cosa y no lo tengo identificada. Y bueno, por último, comenzar de a poco, ¿no? A veces uno quiere hacer todo junto, ¿no? Y quiere decir, bueno, voy a empezar, voy a hacer el fondo para imprevistos, identificar metas, ahorrar, dejar de, ¿no? Y eso es algo que se puede sostener muy poco, ¿no? Siempre hablamos mucho de estos temas en paralelo con las famosas dietas, ¿no? De esto, ¿no? El lunes empiezo y no como absolutamente nada, ¿no? Y vivo de ensalada, eso no se sostiene y en realidad la clave para un descenso de peso saludable o para mejorar la salud, para el objetivo que queramos tener, es comenzar de a poco y sostenerlo. Entonces empiezo con una cosa, digo, bueno, este mes voy a concentrarme en armar mi fondo para imprevistos. El mes que viene le sumo algún otro hábito positivo de los que vamos a ver hoy. No, y ni hablar, y aparte esto también va en sintonía con, y bueno, pero yo no puedo ahorrar, ¿no? Mirá si me voy a poner a ahorrar, no, si no llego a fin de mes, o si a mitad de mes yo ya me quedo sin plata, imagínate si tengo que empezar a destinar para el fondo para imprevisto, para la meta 1, para la meta 2, para la meta 3, para la meta 4, bueno, me pongo a contar, no, ni lo hago, olvídate, no hay plata, no me alcanza. Entonces esto de comenzar de a poco es por lo menos dar el primer paso, quizás hacer algo de alguna manera simbólico, algo que en definitiva que sustente el hábito, ¿no? Más que en este punto la cantidad de dinero que pueda destinar, sino la cantidad de veces que pueda hacerlo, al menos de manera muy pequeña. Comenzar de a poco también, bueno, puede ir resolviendo algunas cuestiones, porque después, cuando el contexto cambie y pueda quizás hacer un poquito más, bueno, haré un poquito más, ¿no? Pero esto de comenzar de a poco es muy importante porque, imagínate, los 3 primeros, sí, todo bien, pero no puedo, Claro. no tengo plata. Bueno, comenzar de a poco, ¿no? Como, como práctica, al menos con valores relativamente simbólicos o algo que te permita, bueno, sostenerlo en el tiempo. Eso también está bueno, ¿no? No ir a las 8 horas el primer día al gimnasio y después en la semana no ir. Bueno, yo hice 8 horas, en promedio 1 hora por día, así que por 8 días ya estoy salvado. No funciona tampoco así, los hábitos no se afianzan así que hay que comenzar de a poco, sostenido, y manteniendo en el tiempo las cosas, ahí es donde se hacen duraderas, y de alguna forma empezamos a afianzar esa, que decíamos, esa emoción, ¿no? Esa emoción asociada con una práctica, que es lo que en definitiva va afianzando nuestras rutinas, y en este caso una rutina que pueda ser positiva para nosotros. Y como vos decís, afianzar esa sensación positiva que tenemos cuando sentimos que podemos hacer algo que queríamos hacer, ¿no? Siguiendo con la analogía del gimnasio, ¿no? Si yo voy un día 8 horas y después los otros 4 días no voy, tengo como una especie de sensación de frustración, ¿no? Que sucede un poco con esto, ¿no? Con decir, bueno, ¿no? Hago el lunes de dieta, bueno, después tengo de martes a viernes de frustración porque no la pude mantener. Entonces, ahí esa sensación de pequeño logro acumulado en el tiempo es súper importante. Excelente. ¿Vamos una más? Vamos. Punto 2. Estamos acá.
Punto 2. Si estamos en el punto 2, vamos a comenzar con la economía familiar, que es la que además compartimos, digamos, todas las personas, así tengamos nuestro negocio propio, trabajamos en relación de dependencia, lo que fuera, tenemos una familia, aunque sea unipersonal, nosotros vivimos solos, lo que sea. Me pareció interesante comentar cuál es el origen de la palabra economía. La palabra economía tiene su origen en el término griego oikonomía o oikonomos. Oikos significa casa y nomos significa administrador. Es decir, el nombre economía viene de la administración de la economía del hogar. Ese es el origen, ¿no? Entonces, es un poco decir, bueno, a veces escuchamos economía, ¿no? Y nos imaginamos al ministro de Economía, nos imaginamos, ¿no? La deuda externa y qué otro Sí, conjunto de cosas superávit, déficit, dólar, entendibles, ¿no? Y inteligibles para mercado. la mayoría. Entonces, a ver, la economía tiene origen en esta palabra y la economía, digamos, es básicamente la administración de los recursos. Y es algo que hacemos todos nosotros, así vivamos, ¿no? Solos, lo hacemos todos los días. Entonces, ¿qué pasa con esto? En general, no aprendemos de manera sistematizada, como por ahí sí aprendemos, ¿no? En algún momento leímos la Constitución, bueno, no aprendemos en general en el sistema educativo cómo administrarnos más eficientemente y es por lo cual está tan en boga esta cuestión de, bueno, incorporemos la educación financiera como currícula en las escuelas y toda la discusión que estamos presenciando a través de eso, que me parece que en principio que se plantee el debate es interesante porque es algo que hacemos todos los días, que impacta en el bienestar nuestro, de nuestra familia y eventualmente de nuestro negocio, y que nadie nos lo enseña, o por lo menos en el sentido de enseñar de esto, ¿no? De abrir distintas opciones, de abrir distintas formas de hacerlo, que por ahí no son necesariamente la que aprendimos en nuestro hogar, y que eso es importante, ¿no? Abrir el panorama y decir, bueno, había otra manera de administrar la economía personal y después cada uno decidirá, por supuesto. Y eso está bueno. Bueno, ahora, bueno, hace ya unos 2 años y pico contamos con ley, con estrategia, bueno, con distintas cuestiones que seguramente van en esa sintonía, son cosas que esperemos que puedan salir pronto, que podamos, bueno, formar parte también de ese movimiento, de ir comentando y compartiendo con la gente este tipo de recursos, herramientas que efectivamente inevitablemente nos encontramos con esto, inevitablemente lo tenemos que hacer, pero si lo hacemos con herramientas, es mucho mejor y vamos a tener mayor espectro al momento de tomar decisiones y para que sean sanas, sostenidas y buenas para, bueno, nuestra economía personal, pero también para el entorno, colectivamente, si todos administramos mejor nuestro dinero, nos va mejor a todos, ¿no? Así que vamos con una más. Vamos. Bueno, esto un poco son digamos, los ejes en los que nos vamos a concentrar en este espacio, en hablar de la economía personal. El presupuesto está en el centro, la herramienta central. Se suele hablar de presupuesto, lo escuchamos tal vez en los noticieros, ¿no? Respecto del presupuesto, digamos, en general están hablando del presupuesto del país, ¿no? Y de las cuentas, digamos, del Estado. Pero la realidad es que el presupuesto es una herramienta central en la economía personal y básicamente es tan sencillo como lo que entra y lo que sale, ¿no? Los ingresos que vemos arriba, los egresos que vemos a la izquierda, y después otros dos conceptos que son claves que tienen que ver con el ahorro y con las deudas. En las próximas diapos vamos a ir profundizando en cada uno. No esperemos más, vamos. Empezamos con los egresos. Bien, es importante por ahí esta categoría entre egresos obligatorios o gastos, ¿no? Le podemos decir en una terminología más del día a día, obligatorios y voluntarios, ¿sí? Parece obvio, a veces la distinción no es tan sencilla de hacer. Dentro de los obligatorios, decimos, bueno, un gasto es obligatorio cuando realmente pone en juego ahí la vida, ¿no? La calidad de vida, obviamente todos los que nos estamos imaginando, ¿no? La alimentación, los servicios básicos, medicamentos, alquiler, expensas para quienes paguen expensas, impuestos. Sí, vestimenta. Vestimenta. Material escolar. Exacto, todo ese tipo de... Exacto.
Ahí tenemos los que son prefijados y los que son controlables, ¿no? Muchas veces en muchos espacios que hemos compartido con Tom, se arma mucha polémica cuando nosotros decimos que el material escolar es un gasto obligatorio, pero controlable, ¿no? Y ahí, bueno, o lo mismo pasa con la luz, ¿no? Es obligatorio, pero es controlable. Bueno, ¿qué significa eso? Que obviamente es un gasto obligatorio, pero es un gasto que yo, con mi comportamiento, puedo hasta cierto punto manejar, ¿sí? Si yo tengo hijos y al principio del año quiero comprar la cartuchera triple del último personaje, ¿no? de dibujos animados o lo que fuera, obviamente estoy tomando una decisión diferente a otra persona que dice, bueno, voy a comprar una doble piso, ¿no? Del personaje del año pasado, ¿sí? Entonces digo, bueno, estoy tomando una decisión controlable dentro del rango que me permite el que sea un gasto obligatorio, es decir, la decisión no compro cartuchera no es una decisión posible, ¿sí? A no ser que tenga una del año pasado, ¿no? Pero que mi hijo no tenga cartuchera no es una decisión posible. Ahora, sí dentro de esa obligatoriedad hay gastos que nosotros hasta cierto punto podemos controlar. En contraposición, ¿qué pasa cuando no? Un gasto obligatorio prefijado es claramente el alquiler, ¿no? Una vez que yo hice la negociación, ¿sí? Si le podemos llamar así, ese gasto está prefijado. Entonces ahí no tengo posibilidad de esto, de decir, bueno, me voy 15 días de vacaciones y entonces pago medio mes de alquiler. Eso ya está prefijado y no depende de mi uso, ¿sí? del uso o del bien o del servicio del que estamos hablando. Bien. Y ahí, en este sentido, entonces, como vos decías, ¿no? A nosotros nos ha tocado ir, bueno, de compartir trabajo en Atkin y cuestiones por el estilo en relación a este tipo de proyectos y programas a distintos lugares, ¿no? Y siempre hacíamos este espacio, ¿no? Bueno, si yo me voy 15 días, ¿pago más o pago menos de alquiler? Y no, pagás lo mismo, pero de luz, ¿pago más o pago menos? No, seguramente si no estuviste 15 días en tu casa vas a pagar menos. Lo vas a tener que pagar, es obligatorio, pero efectivamente hay una parte que está vinculada al consumo, al uso, y esta distinción también nos hace ver que hay gastos que tienen consecuencias distintas si los haces o no los haces, ¿no? Que me parece que viene, que es en relación a lo que viene. Exacto. Por eso ahí, digamos, tip muy práctico, aprovechando este tiempito que tenemos más inactivo que de costumbre, tomo una libretita, empiezo a hacer la lista de mis gastos y los clasifico en obligatorios prefijados, obligatorios controlables o voluntarios, que es el próximo punto, que tiene que ver con, bueno, esta diferencia que hablábamos antes entre necesidad y deseo, ¿no? Un gasto obligatorio, ya sea prefijado o controlable, es un gasto necesario, cubre una necesidad mía, necesidad de alimentarme, necesidad de vestirme, necesidad de lo que fuera. Un gasto voluntario no está cubriendo ninguna necesidad. ¿Eso lo hace menos importante, malo, desechable, prescindible? No, de ninguna manera. Pero sí es importante, como veníamos hablando, concientizarlo. Es decir, yo digo, bueno, voy una vez por mes a cenar con mi pareja. Bueno, para mí eso es un gasto voluntario. No lo hace menos importante, lo voy a mantener, ¿no? En cuanto toda la situación vuelva a la normalidad, en la medida de lo posible. No salgan a comer afuera. No salgan a comer afuera. No quieran, después no digan que acá dijimos que hay que ir a comer. No, de ninguna manera. Me refiero a que este gasto voluntario es importante que yo lo escriba. Si puedo determinar el importe, lo haga. ¿Sí? Es muy difícil a veces ¿no? Este gustito que me doy. Por ejemplo, vamos a hacer uno que tenga que ver con lo virtual. Pago Netflix. ¿Sí? Pago Netflix para tener Netflix. Bueno, ese es un gasto voluntario que apuesto que el 90% de nosotros no lo tenemos en la cabeza como un gasto. Va cambiando la cotización del dólar, en realidad ese gasto va subiendo en términos de pesos. Entonces, agarro la libreta, ese gasto tiene que estar anotado como gasto voluntario. ¿Significa que yo lo voy a recortar? ¿Significa que no? Significa que soy consciente de que eso es algo que responde a un deseo mío y no a una necesidad. Y eso es muy importante en términos de concientizar.
¿sí? Obviamente los gastos diarios pequeños, que en algunos momentos les llamábamos los gastos hormiga, son los más difíciles de contabilizar y muchas veces se llevan muchísimo de lo que nosotros gastamos por mes. Me acuerdo de una emprendedora que era mamá soltera con un nene chiquito, y bueno, a un encuentro, a un taller, era el segundo encuentro de ese taller, vino y nos comentó que había hecho la cuenta de cuánto le salía mandar, tenía que mandar un juguito y un paquete de galletitas a su hijo para ir al jardín, había hecho la cuenta de cuánto le costaba eso por mes y se había sorprendido muchísimo, y eso le había permitido, bueno, poner, digamos, en valor de alguna manera o ver y comentarle al padre de su hijo que realmente ese gasto era significativo para la economía, ¿no? Y pedirle ¿no? Y conversar esto bueno, esto es un gasto que está invisibilizado, que yo estoy haciendo, y que al momento de que nunca había hecho la cuenta y no podía creer lo que era el importe. Puedo apostar, poner las manos en el fuego, que todos y cada uno de nosotros tenemos ese tipo de gastos, no los tenemos contabilizados, realmente no tenemos idea de cuánto representan a nivel mensual, ¿no? Si lo queremos hacer mensual, lo podemos hacer anual y nos Sí, vamos los a cigarrillos, la gaseosa, o bueno, cuánto se te va en el mes y ni hablar en el año, ¿no? A veces uno dice, no, pero nada, vacaciones, ni hablar, bueno, sacar la cuenta cuánto uno se... Sí, sí, ¿cuánto está? 100, ciento y pico un atado. Hay gente que incluso toma dos y son como al año acá Argentina, 80.000 pesos, 80 y pico de mil pesos, ¿no? No es que, bueno, estamos diciendo, obviamente, hay cosas que son saludables mejor, pero en definitiva, por más que uno lo mantenga los gastos, por lo menos ser conscientes, ¿no? A veces uno sale a la calle, salió con 200, 300, 500 pesos y vuelve y Sí, no sé, no sé dónde fue todo eso, ¿no? En el sentido de, que, bueno, de que cargaste la tarjeta para viajar o te tomaste algún remis o algún auto y compraste algo en el kiosco y bueno, distintas cuestiones que capaz que no las vamos registrando y lo hacemos todo el tiempo, todo el día, bueno, no ahora, pero todo el tiempo cuando estábamos en la calle circulando. Y efectivamente, después uno hace la cuenta al mes y así como tienen claro al toque cuál es el valor de su alquiler, bueno, me parece que registrar este tipo de cosas te va por lo menos tener una referencia. No siempre son los mismos importes, pero bueno, vas a tener una sintonía y hasta incluso como esta madre que vos contás, ¿no? Pueda llevarte una sorpresa. Sí. Tal cual, el tema no es juzgar, ¿no? Y tampoco es juzgarse a uno mismo, ¿no? Si uno por ahí, bueno, eso, ¿no? Le gusta ver Netflix y, de nuevo, la idea no es juzgar, sino concientizarlo y ubicarlo donde realmente está, ¿no? Hay muchas personas, para dar otro ejemplo muy puntual, hay muchas personas que ponen el gasto de la quiniela o cualquier juego que jueguen como un gasto obligatorio. Entonces, bueno, a ver, insisto, no es juzgar, nadie está diciendo que está bien o está mal una determinada conducta, sino decir, bueno, tengamos en claro qué cosas responden a necesidades y qué cosas responden a deseos. Después decidimos qué cosas mantener, qué cosas se pueden afinar o qué cosas no. Esto decimos, bueno, mi salida mensual es una vez, ¿no? O mi gusto mensual es, me pago Netflix y veo todas las películas que quiero. Bueno, fantástico, ¿no? Con lo que a cada uno le funcione, digamos. Perfecto. ¿Vamos uno más? Vamos. Este es un poco un gráfico que conecta lo que sería la economía familiar con el emprendimiento o el trabajo, digamos, ¿no? Si alguien trabaja en relación de dependencia, el dibujo de la derecha sería la empresa donde trabaja, si no será su emprendimiento, lo que fuera, tiene que ver con los ingresos, ¿no? La parte del presupuesto que registra de dónde, ¿no? Yo ingreso ese dinero, ¿no? Ahí entonces vemos que de la empresa, del negocio, del emprendimiento, de la profesión, de lo que fuera, entra el dinero al hogar, obviamente lo que sale es tiempo, ¿sí? Lo que nosotros damos en contrapartida por ese dinero, y obviamente a la casa entran y salen otro tipo de recursos de otros lados, ¿sí? Pueden entrar, por ejemplo, si yo me estoy considerando solo como una persona, puede haber un ingreso de otra persona dentro de la economía familiar, si no, también puedo tener lo que se pueden llamar, por ejemplo, rentas, si tengo
tengo un auto y lo pongo a trabajar de taxi, es una renta que yo tengo de hacer trabajar un activo, o tengo un departamento, lo alquilo, digamos, hay otros ingresos que pueden venir de fuera del negocio. Sabemos que la mayoría de nosotros, el total de los ingresos lo tenemos de una actividad laboral, ya sea en relación de dependencia o independiente, que serían como las flechas que vemos en el medio. Y obviamente hay salida de dinero, que es lo que vimos en el punto anterior, ¿no? Lo que son gastos. Entonces, entre los gastos que vimos en el punto anterior y los ingresos, tenemos una idea, bueno, una idea de las dos columnas, ¿no? Exacto, de las dos columnas. Exactamente. Punto importante, ¿no? Como decíamos, digamos, en la hoja de ruta veníamos, ¿no? Economía personal y familiar, teníamos en el centro de este esquema el presupuesto, tenemos una columna que son los ingresos y otra los gastos, digamos, muy sencillo, lo que a veces escuchamos mucho en los noticieros, muy rebuscado. Digo, las cuentas del país se manejan de la misma manera, ¿no? Lo que ingresa y lo que sale, y al final cómo nos da ese saldo, ¿no? El del famoso déficit o superávit, ¿no? Si superávit, si tengo más ingresos que gastos, y déficit al revés. Entonces eso me permite tener una situación de lo económico, ¿no? Después vamos a ver un poco por ahí cuál es la diferencia con lo financiero. El tema deudas lo pusimos en un inciso aparte. Obviamente lo que yo tengo como pago de deudas es un gasto, y es un gasto obligatorio, ¿sí? Y nos gusta ponerlo como gasto fijo, porque obviamente si yo tomo un préstamo para comprar una heladera de 10.000 pesos en 10 cuotas de 1.000 pesos, esos 1.000 pesos de cuota que yo tengo que pagar es un gasto obligatorio fijo que yo tengo que afrontar, y si no, como habías hablado antes... Y no son 1.000 pesos de gasto, son 10.000 pesos de deuda. Exacto. Independientemente que yo lo parta en 10 meses. Exacto. La deuda total son los 10.000 pesos, el gasto que yo voy haciendo mensual serán los 1.000 pesos, y no, tampoco, ¿no? Porque estamos suponiendo que no tenemos interés, y estamos suponiendo que no tenemos gastos asociados, que eso no sucede. Pero bueno, para volver al hilo, las deudas lo pusimos como un tema aparte porque nos parece central. Efectivamente, la situación de endeudamiento del país en general y de las familias en particular en este sentido, en este momento está muy complicado. Entonces, este es un ejemplo numérico rápido de cómo yo puedo saber cuál es mi nivel de endeudamiento y si debería, bueno, digamos, prestarle atención, ¿no? Sin alarmarme, sin desesperar, pero sí prestarle atención. Es decir, ¿cómo sé yo si el nivel de deudas que tengo es demasiado? ¿Demasiado para quién? ¿Para qué? Obviamente hay distintas situaciones, por lo tanto, vos podés tener un importe en tus deudas totales distinto al mío, ¿sí? O podemos tener el mismo y sin embargo ser peligroso para tu situación personal y no peligroso para la mía. ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo hacemos esa referencia? Asumimos que tengo unos ingresos de 15.400 pesos, esto es un ejemplo numérico, digamos, solamente como para graficarlo. Entonces, mis ingresos de 15.400 serían todos los bloques juntos. ¿Cuáles son mis gastos obligatorios? Acá volvemos a los gastos los habíamos dividido en obligatorios y voluntarios. Vamos a tomar solo los obligatorios, con los que tienen que ver con mantener mi vida, ¿sí? Vamos a suponer que mis gastos obligatorios son 2/3 de mis ingresos, es decir, 10.267. Es decir, yo tengo un trabajo, cobro 15.400 pesos, de esos 15.400 se me van 10.267 en gastos necesarios para mi vida. De vuelta, alimentos, medicamentos, alquiler, útiles, todas esas cuestiones. Entonces, con esos dos valores yo hago el cálculo de lo que se llama ingresos netos. Es decir, ¿qué es lo que me resta una vez que yo pagué todo lo que tenía que pagar obligatoriamente? Estos ingresos netos, en el ejemplo, me dan 5.133. Entonces yo digo, eso es lo que yo tengo neto para afrontar ¿qué cosa? O deudas o gastos voluntarios, que eran
los que no tenían que ver con mantener esta vida, ¿no? Entonces ahí vamos a suponer que yo tomé un préstamo que tiene cuotas de 2.567 pesos, tengo un nivel de endeudamiento del 50%. Retomo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un sueldo de 15.400, mis gastos para mantener la vida son de 10.267 y tomo un préstamo o estoy por tomar la decisión de tomar un préstamo cuyas cuotas me van a significar 2.567 pesos al mes, siempre estamos hablando de al mes, voy a tener un nivel de endeudamiento del 50%. ¿Qué implica esto? En líneas generales se pone un nivel como para determinar algún nivel que para personas, digamos, menores a una cierta edad, vamos a suponer menores a la edad jubilatoria, que pueden tener digamos, maniobrar y generar ingresos o tener una fuente de ingresos, se considera que el 35% sería el máximo del nivel de endeudamiento saludable o seguro que yo debería tener, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es mi Si situación de estoy en endeudamiento... 50, ya estoy sobreendeudado. Entiendo que si yo hago con mis números este mismo cálculo, con mis ingresos, los gastos obligatorios para mantener mi estándar de vida o el estándar de vida de los que nos están viendo, a partir de esos ingresos netos yo hago el cálculo de las deudas que tengo, ¿no? Y ahí entra tarjeta de crédito, entra préstamo, préstamo del banco o de otros de préstamos, cualquier ¿no? tipo. De cualquier cosa que yo tenga que devolver, incluso de un familiar o cuestiones que tenga que ir considerando como cosas que tengo que ir devolviendo. Y bueno, lo que me da ahí, entonces 35%, hasta ahí, ese es mi techo como para estar en una zona segura, manejable, y después de ahí ya entro a estar con alguna luz amarilla o alguna alerta en relación a, bueno, tengo que empezar a hacer algo con mis deudas, ¿no? Al menos empezar a, bueno, alinearlas, priorizarlas, ver cuál es de alguna manera algún plan antideudas. No sumar nuevas, ¿no? No sumar nuevas. No sumar nuevas deudas, bueno. En fin. Como tip general, lo mismo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué está en tercer lugar? Yo una vez que pude hacer mi registro de gastos, mi registro de ingresos, tengo ahí los datos como para hacer esta cuenta, ¿no? A los ingresos totales de mi familia, de mi hogar, le resto todos los gastos que son obligatorios, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuáles son los ingresos netos que yo tengo para otro tipo de gastos, ya sean deudas o gastos voluntarios? Y ahí hago la cuenta y me fijo cuál es el porcentaje. Después, de todas maneras, al final de la charla conversamos un poco de algunos recursos interesantes para hacer este cálculo más fácil, digamos, sitios web que nos pueden ayudar a hacer esta cuenta más fácil. Pero bueno, básicamente esta es la idea, es decir, bueno, hay un porcentaje saludable y a partir de ahí para arriba estoy en una situación complicada. ¿Qué pasa acá cuando yo estoy hablando de gastos voluntarios, ¿no? Tengo un disponible para gastos voluntarios muy pequeño, ¿sí? Y realmente Excelente. La verdad es que como seres humanos no podemos vivir sin hacer algún gasto voluntario, ¿no? Bárbaro. ¿Te parece vamos una más? Vamos. Bueno, ahora pasamos al tema ahorro, ¿no? Que, digamos, un poco sigo con el hilo de lo que veníamos, ¿no? En el ejemplo que dábamos decíamos, bueno, los gastos obligatorios de mi hogar para vivir son 10.267, la deuda que yo contraje, ¿no? La cuota, ¿sí? No la deuda total, la cuota que yo estoy pagando por mes por una deuda contraída o varias es 2.567. ¿Cómo calculo cuánto se supone que es mi ahorro para imprevistos? Entonces, digo, bueno, a ver, ¿cómo calculo? ¿Cómo sé cuál es el ahorro que yo debería tener para situaciones imprevistas? El mínimo sugerido, se sugiere un mínimo que es ¿cuál? Bueno, poder vivir por 3 meses sin ingresos. ¿Sí? Esa es como un poco la referencia general. ¿Sí? Me echan del trabajo, me sucede esto, soy un trabajador cuentapropista que trabajo vendiendo algo en el tren. Resulta que la gente esperemos que no sean 3 meses, vamos a tocar madera, pero sí, por un mes no hay gente que se moviliza, no puedo vender mi mercadería. Bueno, ¿qué se sugiere?
que yo pueda cubrir mis gastos, siempre hablando de los gastos obligatorios, los que son necesarios para la vida, por 3 meses. ¿Cómo hago ese cálculo? Bueno, con la cuentita que está en azul abajo, digo, bueno, mis gastos obligatorios por mes, 1.267. Mis deudas, ¿sí? Las tengo que seguir pagando. ¿Qué pasa si no pago las deudas? Probablemente entre algún sistema que me registra como deudor y entonces después no puedo contraer deudas. No puedo, digamos, no puedo seguirme financiando. En algún momento eso se corta, ¿sí? Y obviamente podemos llegar a que nos embarguen, digamos, a otros tipos de consecuencias. Entonces digo, bueno, mis gastos obligatorios para la vida, más las deudas que yo contraje, ¿sí? La cuota por la deuda que yo contraje, multiplico eso por 3 y digo, bueno, para este nivel de gasto y este nivel de cuota de deuda contraída, yo debería tener un ahorro para imprevistos de 38.502 pesos. De eso significa que los tengo que juntar en un mes, que tengo que ser ya a... No, esto es un monto que para mí es una meta justamente. Mi meta es llegar a eso. Lo que hablábamos antes, ¿no? De ir poniéndonos, no así en el aire, sino, bueno, en este punto es una metodología como para tener, bueno, un número de referencia el cual, bueno, estoy guardando, estoy separando dinero, estoy, bueno, poniendo de dinero, seguramente veremos más adelante algún instrumento con el cual podamos hacer esto, porque sabemos que de alguna manera abajo del colchón esto no es lo mejor, pero en definitiva tener una referencia, un valor de referencia también nos puede ayudar a decir, bueno, en qué parte estoy cerca de la orilla, estoy en el medio, estoy recién empezando, ¿no? También tener un horizonte sobre el cual caminar que nos ayuda a, bueno, a seguir en el curso, ¿no? Me parece que está buenísimo esto que comentás. ¿Querés ir una más? Los números del negocio. Vamos al punto 3 bueno. Y ya estamos en el 3, bien. Sí. Punto 3, los números del negocio. La verdad es que cualquier persona que sea cuentapropista, profesional, tenga un pequeño negocio, tenga un puestito, venda por cuenta, tenga una microempresa, pequeña empresa, digamos, cualquiera en todas estas gamas, aunque sea profesional independiente, venda un servicio, ¿sí? Muchas veces se asocia a negocio y uno piensa, ¿no? La verdulería del barrio, bueno, también una persona que vende sus servicios virtuales, por ejemplo, digo, ¿no? A veces nos cuesta mucho pensar en eso como emprendedor. Bueno, creemos que es importante que tenga en cuenta estas cuestiones, como muchas veces hay muchas personas que emprenden por necesidad, otras que emprenden porque es una decisión de vida, hay muchas combinaciones, pero de nuevo nadie nos enseña administrar, a no ser que esto, ¿no? Voluntariamente vamos a buscar un curso, vamos a buscar alguna herramienta que nos enseñe a administrar mejor la economía del negocio. Muchas veces no nos gustan los números, no nos interesa, no creemos que sea importante, o hay un montón de situaciones que nos impiden ver, o incluso el manejo del día a día, nos impiden ver que, bueno, en realidad no solamente tengo que saber producir, vender el servicio, ubicarme en el mejor lugar, tener el mejor precio, sino administrar los números del negocio. O sea, también hay mucha sintonía con lo que venimos haciendo para nuestro hogar, para la economía personal, pero hay algunas lógicas que también se adaptan a esa misma situación, pero en el caso de tener el negocio, del emprendedor en sí, ¿no? Avanzamos en el punto 3 entonces. Vamos. Acá se amplió un poco el dibujito que habíamos visto hace un ratito. Exacto. Acá se amplía, sobre todo por ahí las personas que trabajan en relación de dependencia no están tan al tanto de la parte derecha, digamos, o por ahí no están tan en el día a día de la parte derecha de este gráfico, pero las personas emprendedoras, cuentapropistas, tienen este otro flujo, digamos, que va por la parte derecha del gráfico, que tiene que ver con, bueno, lo que sale y lo que entra del negocio. Obviamente los muñequitos estos en amarillo son los clientes, ¿no? También podrían ser, digamos, los inversores, pero en función de lo principal que vamos a ver hoy tienen que ver con los clientes, ¿sí? Con los que me dan el ingreso por ventas
del producto o del servicio. Perfecto. Y a ver, acá estamos justo hablando de los clientes. Acá están los clientes. Me pareció importante dar como este primer panorama que por ahí no es tan económico, no es tan financiero, no está hablando tanto de números, sino qué cosas tenemos que tener antes de hacer los números, ¿no? Porque hay gente que también, ¿no? Se saltea toda la parte del pensar el modelo de negocios y va directamente a hacer números sobre algo que no tiene muy bien definido, ¿no? Y acá, porque están los clientes en el medio, digo, los ingresos por ventas tienen que ver con que alguien compre el producto o el servicio, y entonces no podemos saltar los números sin realmente antes haber analizado quiénes son estos clientes o potenciales clientes. ¿De verdad existe este potencial cliente o no existe? Si podemos hacer estas preguntas antes de comenzar a emprender, mucho mejor, vamos a tener Sí, para no ir dando respuestas o soluciones a preguntas o problemas que nadie tiene, ¿no? De alguna manera, en principio, a ver si existe alguien que de alguna forma esté necesitando esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿quiénes son estos clientes o potenciales clientes? Y lo que se llama el early adopter, que es una persona que yo digo, bueno, esta persona sería de las primeras interesadas en comprarme o en probar mi producto. Muchas veces por ahí son personas cercanas a nuestro entorno, que dicen, bueno, yo creo que esta persona podría probar este nuevo producto o este nuevo servicio que yo estoy haciendo, y entonces la tomo como un early adopter. O, por ejemplo, la persona que me compra hace muchos años, ¿sí? No sé, hago pastelería. Una persona que hace muchos años me compra y yo tengo un nuevo producto. A esa persona la voy a catalogar como un early adopter de ese nuevo producto, y entonces ahora me puse a hacer también comida salada y le mando una vianda de comida salada para que la pruebe. Bueno, ¿sí? Es como la persona que tempranamente puede testear ese nuevo producto o servicio. Otra cosa, lo que vos decías, ¿qué problemas o necesidades tienen y cómo las solucionan hoy? Primero, ¿existe esta necesidad acá, sí o no? ¿Hay alguien que tiene necesidad de productos de pastelería en mi entorno cercano, sí o no? Si esa necesidad existe y yo todavía no tengo un emprendimiento, de otra manera la están satisfaciendo, es decir, si esa necesidad existe y yo todavía no les estoy vendiendo mi producto, entonces lo están encontrando en otro lugar, ¿sí? O en otro servicio. Entonces, realmente con mucha sinceridad decir y plantearme, a mí me encanta hacer pastelería, me encanta cocinar tortas, ahora, ¿realmente la necesidad existe o no? Si esa necesidad existe, hoy en día, ¿qué está haciendo esa persona? ¿La está comprando, la está haciendo en su casa, la está comprando a otro proveedor? ¿Qué está haciendo para satisfacer esa necesidad hoy? Por otra parte, vamos a decir que yo identifiqué estos posibles clientes o estos clientes, qué necesidades tienen, cómo le están solucionando hoy, y yo me quiero meter en ese mercado y digo, bueno, ¿qué solución voy a ofrecer? Determinada solución. Vamos a suponer que voy a ofrecer tortas decoradas. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la solución que yo ofrezco con las necesidades del cliente? ¿Al cliente realmente le importa que la torta esté decorada, o lo que le importa es que sea barata? ¿O lo que le importa es que se la lleve a domicilio? ¿O lo que le importa es que sus ingredientes sean veganos porque son veganos? ¿Sí? Realmente evaluar si la solución que yo ofrezco tiene que ver con la necesidad del cliente o tiene que ver con lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y muchas veces eso es difícil de hacer. Sincerarse, decir, bueno, lo que yo quiero hacer se encuentra con una necesidad. Y otra cosa, la solución, digamos, no es lo mismo, la solución concreta no es lo mismo con el valor agregado, con el propósito de lo que yo estoy queriendo hacer. Esto se relaciona mucho con una herramienta que se llama Canva, ¿sí? C-A-N-B-A, que es una herramienta muy interesante para analizar el modelo de negocio y que habla de esto, ¿no? Mi propósito es endulzar la vida de las personas a través de mi pastelería, pero la solución concreta pueden ser muchas cosas, ¿sí? Si vamos a lo concreto de este ejemplo que estamos haciendo, puede ser una torta, puede ser un budín, puede ser, ¿sí? Pueden ser muffins decorados para fiestas de niños. Bueno, una herramienta más entonces que podemos ir compartiendo, ¿no? A partir de esto, que no se olviden, anótense por ahí, mándense un mensaje a sí mismos, Canva, después lo pueden googlear o también pueden contactar
a Maya si quieren tener más referencias. Una herramienta sumamente interesante, sobre todo para alguien que está desarrollando un proyecto o quiere iniciar o aplicar una idea de negocio. Bueno, Canva puede ser un mapa, ¿no? Un mapa de ruta como para ir haciéndote preguntas y de esa manera, bueno, ir encontrando un poco más de orden, de certezas y un poquito más de hacer ese ejercicio interno. Y ahora, bueno, como vamos a tener un tiempo en el cual vamos a tener algunos espacios como para poder reflexionar algunas cosas, bueno, si podemos reflexionar sobre esto, una herramienta que nos ayuda, Canva, ahí adelante. Bueno, un poco con otras dos preguntas, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y no otra cosa? ¿Sí? Esto se relaciona con el propósito. Fíjate que la pregunta de la solución es una y la pregunta del propósito es otra, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué hago esto y no hago otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué me dedico a esto y no a otra cosa? Tranquilamente podría decir, bueno, esto me da más rédito económico que tal otra cosa, una respuesta totalmente válida, ¿sí? Pero por lo menos me lo pregunto, querría hacer otra cosa? ¿Querría ofrecer otra solución dentro de ese mismo propósito? Amo ser pastelera, ese es mi propósito, pero dentro de ese propósito hay muchas soluciones para hacer, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, bueno, quiero ser proveedora de grandes cadenas de pastelería vegana. Eso es muy distinto a decir, quiero personalizar muffins para fiestas infantiles. Entonces, la solución puede ser muy diferente dentro de un propósito común. Y por último, ¿por qué me elegirían a mí y no a otra persona? Y eso también es algo que es muy difícil de objetivamente evaluar, ¿sí? Lo que decíamos antes. Si yo no largué todavía mi emprendimiento y digo, bueno, existe una necesidad de pastelería vegana en mi barrio, bueno, ¿por qué me van a elegir a mí y no van a seguir eligiendo a la solución que están eligiendo ahora, que por ejemplo es la dietética del barrio, ¿no? Entonces tiene que ser muy cruda la pregunta y tiene que ser incisiva, ¿no? Realmente, ¿por qué me van a elegir a mí? Bueno, a ver cómo yo me las arreglo para que me Para elijan a tener mí. una propuesta, lo que se llama propuesta de valor, o que va por fuera también más allá del contenido en sí del producto o del servicio en particular que ofrezca, ¿no? ¿Cuál es lo que rodea el agregado, ¿no? a lo que hago? ¿Por qué me elegirían a mí? Eso ¿Por es qué? total, y es prácticamente infinito, ¿no? Digo, lo que hablamos, ¿no? Todo el mundo piensa precio, ¿no? Pero en realidad es una de las infinitas variables donde, bueno, esto, presentación, decoración, calidad de los ingredientes, envío a domicilio, variedad, Sí, incluso otros servicios. sí, en uno de los encuentros de esta semana hablamos con Paola Ercoli, que es un especialista en ventas, y hablamos un poco de las decisiones al momento de comprar, ¿no? Y a veces, y siempre lo tomamos, de hecho, también en los talleres que hemos compartido, decíamos, ¿no? A veces compramos un alfajor porque es cordobés, y bueno, es un valor que está ahí asociado más a la territorialidad, que en definitiva puede ser, obviamente, son ricos y demás, pero no los compraría si estuviera acá cerca de mi casa o en otra provincia, ¿no? Lo mismo, de hecho, así con cualquier producto local o cuestiones por el estilo. Me acuerdo que yo cuando fui la primera vez a Tucumán me compré un cenicero con la forma de la provincia de Tucumán en una feria de emprendedores. Yo no fumo. Pero nada, tenía un detallito así para colgarlo en la pared, era un cenicero, pero tenía la forma de la provincia de Tucumán. Me pareció sumamente lindo como para tener un recuerdo de ese viaje ahí, independientemente de que yo no lo compré por el uso, ¿no? Entonces, Claro, como claro. también, ¿no? Porque a veces conocer o hacerse esas preguntas no solamente, bueno, confirma algunas ideas previas que uno puede tener, sino que también te puede abrir el panorama a otras cosas por las cuales también te podrían elegir y uno lo puede utilizar también para comunicar su producto, para contactarse con el cliente, para armar los flyers de venta, la cartelería y demás. Si vos entendés cuál es tu propuesta de valor, evidentemente después lo vas a poder comunicar mejor en el resto de las operaciones que tenés en tu negocio. Y continuando un poco con las próximas slides, si tenés este panorama claro,
vas a poder realmente hacer una administración y hacer, ¿no?, lo que decimos, hacer los números del negocio con una base mucho más sólida, ¿sí? Si no, yo estoy haciendo números sobre algo, sobre un modelo de negocios que en general no funciona, por ejemplo, porque no hay una necesidad. Entonces después interpreto que la dificultad o que la, ¿no?, o que lo que no está funcionando tiene que ver con los números y en realidad tal vez tiene que ver con la idea de base, que no encuentro una necesidad para la solución que yo estoy brindando. Por ejemplo, ¿no?, una de tantas, ¿no? O que el valor agregado que yo le estoy dando al producto no es lo que el cliente valora, ¿sí? Entonces yo en realidad estoy pensando que el cliente valora el precio y en realidad el cliente valora la presentación. Entonces yo no le estoy haciendo una buena presentación para bajar costos y para poder bajar el precio, y en realidad el cliente preferiría pagar un poquito más por un producto mejor presentado. Entonces, ese podría ser un ejemplo rápido de cómo puede llegar a estar en una estrategia general, y la administración de los ingresos y de los costos del emprendimiento forma parte de la estrategia general del negocio y tiene que estar alineada con eso. Si no, no funciona, ¿sí? No funciona como un todo. Entonces, por eso quería poner previamente todo este análisis de los clientes y todo también todo aquel gráfico general, ¿no?, con la relación de la economía Que a personal veces con es la... más, aparte es más interesante pensar a ver cómo voy a vender o empezar a pensar en esas ideas de cuestiones que, bueno, a ver cuál va a ser el precio mínimo, lo que estoy leyendo acá, ¿no? Los costos, a ver, proveedores, como que son palabras un poquito más, que causan un poquito más de distancia que la del cliente, la de la venta, la del marketing, y bueno, Sé distintas cosas que que a veces son más atractivas para empezar a pensar al momento de, son más atractivas que, bueno, un poco estas partes que son un poquito más de sentarse pero bueno, en definitiva, si tenés bien esto, hay una base muy sólida para que el resto de las cosas funcione bien. Si no, si tambalea esto, bueno, Sí, vas a podés tener tener una que... buenísima idea y tener todo lo otro muy bien pensado, y si esto no está realmente hecho, no tiene viabilidad, por lo menos a mediano o largo plazo. Me parece que es parte del complemento de la estrategia general, por eso hablamos de modelo de negocio que incluye todo, ¿no? Y que, bueno, ya no es hago los números, si los números van bien, fantástico, o hago toda la parte por ahí más del marketing, más de la idea, y entonces ahí le doy para adelante. Bueno, es un todo que tiene que funcionar relativamente armónico en general, ¿no? Por eso ahora hablamos un poco de... vamos a hacer así como muy ameno. La idea es, en líneas generales, entender el concepto de precio mínimo, ¿sí? Este concepto de precio mínimo, o muchas veces se le llama precio de equilibrio, es el precio que yo no puedo, digamos, es la base que yo no puedo perforar, porque si no, la realidad es que no estoy cubriendo ni siquiera los costos de lo que del servicio que estoy prestando o del producto que estoy vendiendo, y eso es inviable, ¿sí? Inviable absolutamente. Entonces es muy importante empezar por acá, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son los costos? Lo mismo que en la economía personal y familiar. Hago una lista, no puedo subestimar costos, ¿sí? Tengo que saber exactamente cuáles son los costos y clasificarlos en los famosos costos variables y costos fijos, qué costos dependen de la cantidad de producción que yo tenga, que sería el costo variable, y qué costos son fijos, que son los costos que yo tengo que pagar y pago el mismo importe, así produzca o no. En esta situación es algo que está clarísimo, ¿sí? Muchos negocios que no son de primera necesidad, que en este momento están obligados digamos, por la normativa a estar cerrados. Bueno, ¿sí? Yo entonces tengo un negocio de zapatos, un costo fijo claro es el alquiler, yo se lo voy a tener que pagar igual al propietario, así no levante la persiana de acá a fin de marzo, como debería ser. Y el costo variable es, por ejemplo, la luz del local que yo pago. Obviamente voy a pagar menos porque van a estar todos estos días en los que yo no abro el local, ¿sí? Como para explicarlo así como muy simplificado y muy rápidamente. Hacer esa distinción no siempre es fácil, pero bueno, en principio la idea sería identificar todos los costos. Muy fácilmente, por ejemplo, si yo soy una emprendedora que hago pastelería en mi casa, es muy fácil que yo no contemple, por ejemplo, el gasto de gas, el gasto de, por ejemplo, los elementos de limpieza que uso, ¿sí? El detergente que gasto en limpiar todo lo que usé para cocinar.
Digo, los pequeños negocios muchas veces tienen muchas más dificultades para contemplar esto, pero no siempre, digamos, hay negocios grandes, por ejemplo, tengo el negocio de los zapatos, me es muy fácil decir, sí, pongo la luz, pongo el gasto de la persona que viene a limpiar el local. Muchas veces hay gastos que no están contemplados, por ejemplo, lo que me cuesta tener la cuenta bancaria del negocio. Tiene una comisión de cuenta, tiene, por ejemplo, los impuestos a los débitos y créditos de los movimientos bancarios, todos esos gastos o costos, digamos, la comisión de cuenta sería un costo fijo, si yo tengo una cuenta, lo tengo que pagar independientemente de que no hago movimientos, esa comisión, y en general eso no está dentro de los presupuestos de los negocios, ¿no? Para dar un ejemplo un poco menos obvio. Una vez que yo tengo bien identificado y no subestimado los costos, uno de los costos más importantes que siempre está como mínimo subestimado, si no totalmente ignorado, es el sueldo, sobre todo cuando son emprendimientos o unipersonales o familiares o pequeños. ¿Qué me estoy pagando yo por mi tiempo de trabajo? Y eso es un gran, gran tema, ¿sí? Yo soy la persona que vende la pastelería y entonces los costos los tengo clarísimos, sé cuánto gasto de harina, sé el gas, ahora voy a poner lo que gasto en detergente. Mi tiempo de trabajo no está contemplado en ningún lugar y eso es tremendamente peligroso, ¿no? La pregunta así un poco capciosa, un poco insidiosa que hacemos a los emprendedores. Vos como pastelera, como lo que fuera, ¿no? Como capacitador, ¿sí? Presto un servicio. Para otra persona, ¿trabajarías gratis? No. Y entonces, ¿por qué para vos mismo ese tiempo no está contemplado como un costo, ¿sí? Estoy trabajando gratis, ¿no? Para decirlo, para simplificarlo crudamente, ¿sí? Porque a veces esto nos tiene que golpear un poco un cachetazo, ¿no? No, y aparte si uno no contempla el sueldo en esta forma que vos ponés costo variable, costo fijo y el sueldo, al momento de calcular el precio mínimo lo voy a calcular a la baja, no voy a estar contemplando una de las cuestiones que evidentemente y necesariamente voy a tomar del negocio. Si yo no soy el que se paga el sueldo, si no lo pongo en el precio, el cliente no lo paga, y si no lo paga el cliente, lo termino pagando yo. Entonces, en definitiva, muchas veces al no contemplar esto, y por eso está bueno esto que vos decís, ¿no? Al principio no subestimar los costos, ¿no? Dentro de lo que es un costo para el emprendimiento va a ser después un ingreso, ¿no? Para uno, pero en definitiva no tomarlo ahí hace que al momento de calcular en precio, quizás lo calcule sin tener eso en cuenta, entonces de eso después, capaz que yo obviamente le voy a querer poner un margen, pero digo, hey, pero si le estoy poniendo un margen de 10 y al final no me está quedando nada, y bueno, porque efectivamente hay un costo dentro de esa fórmula que no estuviste tomando, y bueno, ahí está, el negocio se queda sin margen. Es muy interesante en ese sentido. Si no lo paga el cliente, bueno, alguien lo termina pagando. Alguien lo termina pagando. Esa es la realidad, y también la realidad es un poco, digamos, ponerlo visible, es decir, bueno, el sueldo forma parte de los costos, no forma parte del margen, ¿sí? Es un costo, puede ser variable, puede ser fijo, yo me puedo poner un sueldo que varía en función de lo que voy vendiendo, de lo que voy produciendo, ¿sí? Puede ser fijo, puedo decir yo como mínimo quiero ganar, no importa eso, lo que importa es que esté identificado como tal, y que entonces no esté invisibilizado, porque es lo que vos decís, si no lo paga el cliente, alguien lo termina pagando, ¿no? Y muchas veces es esto que muchos emprendedores hacen de, bueno, yo voy sacando de mi emprendimiento a medida que lo voy necesitando. Bueno, entonces en realidad en la práctica está siendo un costo para el emprendimiento, solamente que no está visibilizado, ¿no? Y ese voy sacando hace que yo realmente nunca sepa si el emprendimiento me está bancando a mí o yo lo estoy bancando al emprendimiento. Muchos casos de personas que no consideran este sueldo, que van sacando, ¿no? En realidad es un sueldo, pero no lo tienen visibilizado, van sacando del emprendimiento y sacan más de lo que el emprendimiento puede darles. Entonces después, al mes que sigue, tienen que comprar materia prima y la plata la sacan, por ejemplo, del ingreso de otra persona del grupo familiar que cobra en relación de dependencia. Entonces, en realidad están trabajando para el emprendimiento y en vez del emprendimiento trabajando para ellos. Es muy peligroso, digamos. Terminas subsidiando el emprendimiento sin saberlo, y sobre todo si eso se sostiene en el tiempo, bueno,
llega un punto en el cual todo se empieza a desequilibrar, ¿no? Ese dibujito, bueno, empieza el negocio, le empiezan a salir el humito, a la casa le empieza a salir el humito, sería terminamos recurriendo a las deudas, ¿no? Lo termina financiando al emprendimiento un externo que nos está cobrando intereses y gastos, bueno, en fin, digamos, es peligroso. Entonces decimos, bueno, contabilizo todos los costos, no subestimo los costos, tengo en cuenta todos, los chiquitos, los grandes, los que me parecen poquito, lo tengo en cuenta igual, los clasifico según sean costos fijos o variables. ¿Por qué es importante la clasificación? Insisto, en este momento lo estamos viendo mucho más. ¿Qué costos voy a tener que pagar aunque yo deje de producir? Muchos emprendedores que lo primero que hacen es ponerse un local. Bueno, tal vez no es la primera opción ponerse un local, tal vez soy peluquero, mejor voy a cortar a domicilio, ¿sí? Porque, bueno, insisto, ahora no vayan a ningún domicilio, no salgan de sus casas, no vayan a cortarle pelo a nadie. Van a decir no, porque ahí en Talento Colectivo fueron recomendando. Por favor, Maya, te lo pido. A domicilio. No, pero digo, me refiero a ponerme un local es un costo fijo al que me comprometo desde el principio cuando todavía no sé realmente si el negocio me va a permitir mantenerlo. Entonces, no salir desesperado ¿no? a ponerse un puesto de feria con costo fijo, a ponerse una oficina, a ponerse un local, sino ser un poquito más cauteloso con ese sentido. Incorporamos las variables, me interesa este último punto y seguimos. El precio de equilibrio, esto que decíamos, ¿no? El precio mínimo abajo del cual yo no estoy cubriendo costos. Y si no estoy cubriendo costos, no es viable el emprendimiento, digamos, porque no estoy cubriendo lo mínimo imprescindible que yo estoy gastando para producir el servicio o brindar el servicio o producir el producto. Una cantidad de equilibrio, ¿sí? Una vez que yo tengo un precio de equilibrio, también tengo una cantidad de equilibrio, también puedo decir, bueno, esto, ¿no? Si estoy vendiendo mi producto a tal precio, bueno, para poder cubrir todos mis costos mensuales, bueno, en el mes debería vender como mínimo esta cantidad. Y por otro lado, la estructura de costos, es decir, ir a revisar realmente cuáles de esos costos pueden ser un poco, digamos, más eficientes, ¿no? Me viene ahora a la cabeza con esto de los locales, siguiendo con el local de las zapatillas, como a veces hay un montón de locales que tienen el aire prendido a todo lo que da y las puertas abiertas. Bueno, ahí hay una cuestión en la estructura de costos que no está siendo eficiente, o lo más eficiente y no se está contemplando, ¿no? Exacto. Sigamos. ¿Vamos una más? Bueno, una vez que yo tal vez contemplo esto, ¿no? Y digo, bueno, este es mi precio mínimo, mi precio de equilibrio. De acá yo no me bajo porque eso implica que no voy a poder ni cubrir mis costos. El de al lado le está vendiendo más barato. Bueno, sí, pero yo soy un comercio de barrio y el de al lado es la cadena de zapatería, ¿sí? La estructura de costos es diferente. Entonces volvemos al tema anterior. Si mi precio de equilibrio me está indicando que yo voy a tener que cobrar más caro los zapatos que la cadena de zapaterías que está en la avenida, ¿sí? Entonces tendré que dar otro valor agregado. Pero bajarme de ese precio implica, de nuevo, no cubrir ni siquiera los costos. Por lo tanto, estar yo pagándole al emprendimiento para trabajar, tan sencillo como eso. Entonces, del precio de equilibrio yo no me puedo bajar, ¿sí? Tengo que ir hacia arriba con otros valores agregados. Y en lo que respecta al precio, ir hacia arriba con el margen, ¿sí? Obviamente voy a considerar, el punto 2, voy a considerar el precio del mercado. Obviamente no voy a poder de ninguna manera competir si mi precio es 3 veces, ¿no? el del mercado. También considerar el precio de mercado como el precio que el cliente quiere pagar, que el cliente está satisfecho, ¿no? Con ese precio. Me acuerdo de una emprendedora que hacía vestidos de alta costura y que había perdido varias clientas porque les parecía muy barato, el precio muy bajo está asociado a menor calidad. Entonces, no siempre necesariamente ese precio es el precio que al cliente le satisface, ¿no? Hay distintos tipos de clientes, bueno, todo eso daría para toda otra charla. Diferenciar. La podemos tener, ya la vamos a ir armando. Dale. Sí, igual, nada, hay gente mucho más especialista en eso que yo. Diferenciar margen de sueldo y, a ver, son 3 conceptos en realidad. Margen, que es esto, ¿no? Tengo un precio de equilibrio y digo, bueno, de acá no me bajo, pero sí subo, ¿sí? Para tener un margen. La idea es
no solamente cubrir costos y pagarme un sueldo, sino que si yo soy emprendedor y tengo mi propio negocio, la realidad es que quiero tener un margen por encima. Entonces, no es lo mismo el margen que el sueldo. Ya dijimos que el sueldo está dentro de los costos, el sueldo ya lo tiene que haber cubierto ese precio de equilibrio. Y por el otro lado, el flujo de efectivo, es decir, yo puedo haber puesto un precio muy correctamente, pero no necesariamente es lo mismo vender que cobrar. Si una persona me va a pagar financiado dentro de 3 meses, entonces, si yo le voy a cobrar lo mismo que una persona que me paga hoy, ese margen que yo creía tener no es el mismo para una persona que para la otra, porque el dinero dentro de 3 meses no vale lo mismo. ¿Sí? O sea, resumiendo, margen es una cosa, sueldo es otra, ¿sí? El sueldo que yo me voy a pagar, o el salario, o los honorarios que yo me voy a pagar, y el flujo de efectivo es otra, que la vamos a ver después. Y por otro lado, es interesante, bueno, en el grafiquito de la derecha lo resume, ¿no? Tengo el precio mínimo, PM es precio mínimo, es decir, eso es lo que vimos en el slide anterior y es lo que primero tengo que yo determinar. Este es el precio mínimo de este producto. Después le sumo un margen, ¿sí? Que tiene que ver con realmente cuánto quiero de margen, cuánto quiero ganar en ese producto. Y por el otro lado, qué pasa con el mercado, ¿no? Veo realmente qué precio le conviene a los clientes, qué está pasando con otros proveedores, etcétera. De todo eso voy a sacar el precio de venta, ¿sí? Es interesante también si yo tengo más de un producto, y si no también, pero sobre todo si tengo más de un producto, analizar lo que se llama margen de contribución unitario, que es la diferencia entre el precio al que yo vendo el producto y los costos variables que tengo para hacer ese producto. Si yo tengo varios productos, puedo ver qué margen me da cada uno de esos productos. Entonces, tal vez si yo vendo en esta pastelería, vendo tortas, budines y muffins decorados, bueno, tal vez el muffin decorado me permita sacar más margen. ¿Sí? Lo puedo cobrar más caro, tiene la parte de la decoración, va a tener mis horas de, ¿no? El sueldo de mis horas de estar decorando los muffins. Tal vez le puedo sacar más margen. Tal vez a la torta no le saco tanto margen, pero es la gente más compra en volumen. Entonces, que si tiene un margen de contribución unitario bajo, lo descarto. No, tal vez lo que me sirve para generar ese volumen y para seguir teniendo clientes. No todos los clientes me van a comprar los muffins decorados. Entonces, voy analizando, pero por lo menos lo voy teniendo en cuenta. Ni hablar. En la próxima creo que tenemos un esquema de todo un panorama más general. Acá, bueno, vamos solo lo que es el emprendimiento. Recordemos que lo que vemos en violeta a la izquierda es parte de un esquema más general que incluye a la casa, pero ahora lo dejamos solo para analizar un poco lo que tiene que ver con el flujo del negocio. Y acá vemos un poco la diferencia entre lo que es económico y lo que es financiero. Es decir, si yo me pongo a pensar, no es lo mismo que yo venda que cobre, a que yo compre que pague, ¿sí? Si yo puedo venderle a un cliente y no cobrarle, entonces yo en el presupuesto puedo tener una venta que no se concreta en un cobro inmediato. Entonces el flujo de efectivo, cómo va a entrar ese efectivo que corresponde a esa venta es diferente. Y con la compra obviamente pasa lo mismo, ¿sí? Muchos de nosotros compramos, muchos emprendedores compran los insumos, la mercadería para sus emprendimientos y no la pagan en el momento. Entonces aquí hay un desfasaje, digamos, una diferencia entre lo que son las ventas y las compras y lo que son el cobro efectivo de esa venta o el pago efectivo de esa compra. Por eso el dibujito, un poco, digamos, las cajitas tienen que ver más con real, si se quiere, ¿no? Con la entrada y salida de activos físicos o de servicios, y ¿no? Los billetes tienen más que ver con el flujo financiero, que es diferente, ¿no? Entonces, muchas veces yo tengo muy bien aceitado lo que es el presupuesto del negocio, pero se me desfasa porque lo que vendo, por ejemplo, lo que vendo no lo cobro en tiempo y forma. Entonces lo cobro
y financiado lo cobro al mismo precio. O vendés y a entonces, plazo, viste, como claro, cuestiones así, ¿no? Entonces vendo a después plazo, todo, exacto, hasta que vuelva exacto, nuevamente todo, bueno, todo lo que sería el valor, más el margen y demás, bueno, uno tiene obviamente que seguir teniendo stock para volver a vender, para volver a que exacto, la que volver a rueda siga comprar. girando, ¿no? Exacto. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, es, yo vendo a plazo a mis clientes, ¿no? Vendo a plazo al cliente porque eso me permite tener más clientes. Buenísimo. El, digamos, el costo financiero que yo le traslado al cliente, ¿sí? Que es cuánto de más le voy a cobrar, ¿sí? En criollo, cuánto de más le voy a cobrar por diferirle el pago, muchas veces eso es menor de lo que me cobra a mí como costo financiero mi proveedor. Entonces, yo a mi cliente le vendo a 3 meses y le cargo digo cualquier número, un 10%, y cuando voy a comprar, obviamente el efectivo no lo tengo porque el cliente todavía no me pagó, pero la mercadería yo la tengo que seguir comprando para seguir manteniendo el negocio. Y cuando voy a comprar, a mí el proveedor me cobra el 15%. Entonces, ¿quién está pagando ese 5% de diferencia? Yo. ¿Sí? Y eso reduce, obviamente, mi margen, si es que lo tengo en el mejor de los casos. Entonces, por eso es muy interesante poder hacer no solo el presupuesto, sino también realmente un flujo de caja, un flujo de efectivo interesante, digamos, o bien armado, por lo menos sincero, digamos. Sí, Sincero. sí, en definitiva poner sobre la mesa los números reales de nuestro negocio, ¿no? Qué efectivamente tenemos y no lo que tenemos en la mente, ¿no? Sino efectivamente lo que Exactamente. tenemos en la caja, lo que tenemos en la calle, y bueno, en definitiva planear eso para ver, bueno, a ver cuál es el ciclo en el cual vuelve el dinero y nosotros podemos volver a comprar de manera que no quedemos desfasados y otra vez, como en la casa, ¿no? Recurrimos al financiamiento externo o cuestiones por el Claro. estilo para poder seguir sosteniendo el negocio. ¿Vamos una más? Dale. Bueno, acá tenemos como un Bueno, mini resumen, ¿no? sí, resumiendo ideas, diferenciar esto que decíamos, ¿no? El flujo económico y el flujo financiero. ¿Qué pasa con mis ventas, con mis compras y qué pasa con los cobros y con los pagos? Y analizar estos plazos de cobro y pagos para saber cómo se van intercalando. Entonces, si yo sé que mis clientes, vamos a suponer que yo vendo material escolar, vendí mucho ahora en marzo, ¿sí? A principios de marzo, fines de febrero, digo, bueno, ahora tengo mucha caja, es decir, tengo mucho efectivo, tengo mucho, ¿no? Dinero en la cuenta, pero eso probablemente en mayo no siga así, y yo siga queriendo comprar para después vender en otro momento. Entonces, analizar todos esos plazos, ¿no? Entonces, decir, bueno, compro y hago coincidir los momentos en donde yo sé que voy a vender más y que voy a cobrar más, o que le voy a cobrar a esos clientes a los que ya les vendí, con momentos en donde voy a comprar. Entonces no caer en esos baches en donde o me tengo que endeudar o tengo que frenar la compra. Ni hablar, porque antes de llegar a eso seguramente tuve que haber tenido que comprar stock para ese momento y Exacto, entonces, bueno, de alguna manera ese ciclo va a volver a repetirse en los picos que exacto. tenga mi negocio, ¿no? Bueno, considerar el costo financiero en las compras y en las ventas. Obviamente, compras en general, el que me está vendiendo ya lo consideró. Muchas veces los pequeños emprendimientos, cuando financian a los clientes, no lo consideran, y ahí es donde se generan estos desfasajes. Es Y como que bueno, le venden al mismo valor, exacto, sea a 6 meses o que me lo pagues ahora, no hay un costo financiero por eso, lo cual sí me lo cobran a mí cuando yo tengo que adquirir ese producto a plazo. y además, bueno, lo que decías vos recién, ¿no? Si yo vendo hoy un par de zapatillas a una persona que me lo va a pagar dentro de 6 meses y yo se lo cobro al mismo precio que le había puesto para hoy, dentro de 6 meses cuando esa persona me lo pague, yo probablemente ni siquiera pueda comprar al costo unas zapatillas nuevas para volverlas a vender. Y ahí es donde el emprendimiento empieza a ahogar, digamos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con el último punto, que son los aumentos de precio, ¿no? Sigamos. Bueno, este es un poco el último punto, lo vamos a pasar bastante ágil.
qué herramientas, qué productos y servicios financieros tenemos al servicio de la empresa, ¿no? De la familia de la empresa o de la unidad económica que funciona muchas veces toda junta. La cajas de ahorros gratuitas. A partir del 1 de febrero se volvió a instaurar lo que se llama la cuenta universal para cualquier persona que no tenga una cuenta bancaria, solo con su DNI en un banco están obligados por la normativa del Banco Central a abrir una cuenta. No tengo que tener otra cuenta bancaria. O sea, si No tengo tengo otra, ya está. Pero si no tengo ninguna, puedo acceder a una gratuita. Si yo ya tengo una cuenta bancaria, por ejemplo, tengo una cuenta bancaria en la que me están cobrando comisiones, lo que puedo hacer es cerrar esa cuenta bancaria y ir a sacar una cuenta gratuita universal. Tengo derecho a tener una cuenta gratuita universal en cualquier banco que yo elija. Permite hacer todo lo que son transacciones. Hoy en día, por ejemplo, las personas que no están acostumbradas a hacer transacciones o que incluso no tienen cuenta y se manejan todo con efectivo, en una situación como la de ahora, están teniendo muchísimos problemas. Además de esto, permite controlar ingresos y egresos mucho más fácilmente. Si yo tengo una cuenta del negocio y una vez por mes, o con la frecuencia que lo decida, bajo el resumen, veo fácilmente qué salió y qué entró, ¿sí? Por otro lado, lo que son créditos, obviamente, tener en cuenta que, por ejemplo, la tarjeta de crédito también es un préstamo, ¿sí? Las compras de tarjeta de crédito. Todo lo que sea crédito, tarjeta de crédito incluida, electrodomésticos en una casa de electrodomésticos que me lo financia, lo que fuera, el préstamo de un familiar, lo que sea, es una toma de deuda y eso tiene que estar sí o sí en el presupuesto y en el flujo de caja para meterse en el precio. Si yo soy emprendedora y tomé un préstamo para comprar materia prima, la cuota mensual que yo voy pagando la tengo que tener reflejada en el presupuesto. Y sobre todo en este caso, bueno, tener cuidado y a conciencia, ¿no? Esto que vos decías, la tarjeta de crédito también es un préstamo, independientemente que nosotros capaz que psicológicamente parece que son dos cosas distintas, ¿no? Yo no tengo préstamo, bueno, Sí. es otro, dentro de otro formato o demás, pero es como una contracción de deuda también el hecho de, bueno, todo lo que son las tarjetas de crédito. Totalmente. Los seguros, me detengo un momento acá porque este es un momento en donde los seguros son un aspecto clave. En general los negocios pequeños tienen alta vulnerabilidad, es decir, nada, pasan estas cuestiones. De repente, muchos de los pequeños negocios viven al día, ¿sí? Y esto los hace ser muy vulnerables, ¿eh? La persona que hace empanadas para vender, de repente le pasa algo, ¿no? Y se lastima la mano y no puede hacer más empanadas, tiene una alta vulnerabilidad. Entonces deja de recibir ingresos, ¿no? Lo que está pasando ahora con un montón de pequeños negocios. Por eso digo que en esta situación este punto es clave. Por otro lado, la fluctuación macroeconómica, las situaciones macroeconómicas que no dependen de uno, dependen de la economía del país, del mundo, de situaciones totalmente impensadas como las que estamos viviendo ahora. Nosotros pensamos en seguros y siempre pensamos en el seguro del auto. Bueno, el seguro de hogar, por ejemplo, el seguro de hogar es por un costo realmente muy bajo, se puede tener un seguro de hogar en una buena compañía que nos pueda cubrir, por ejemplo, robos, nos pueda cubrir daños de incendio, nos pueda cubrir pérdidas de agua. Los seguros de hogar son algo que realmente sugiero que investiguen en cualquier compañía de seguros. Lo que se llama lucro cesante, que son seguros que nos permiten cubrir las ganancias que hubiésemos tenido en un momento si no las podemos tener. De nuevo, esta situación. Yo vivo de hacer empanadas, me quiebro la muñeca, puedo decir, bueno, si tengo un seguro de lucro cesante, eso me permite que la compañía aseguradora me dé los ingresos que yo tendría en ese tiempo que voy a estar inactivo. Es muy importante, mucha gente que no lo conoce, obviamente les sugiero que busquen seguro de lucro cesante y que investiguen más, porque para los profesionales independientes es muy interesante esa opción. Obviamente tiene vericuetos y detalles. El seguro de comercio, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un comercio? Tener seguro
en el sentido de, bueno, tener robo, tener incluso lo que se llama responsabilidad civil. ¿Qué pasa si una persona entra a mi comercio, se cae, ¿no? Y se rompe la pierna? Bueno, yo ahí tengo una responsabilidad civil. Todas estas cuestiones que los seguros cubren ante situaciones que no podemos prever, y que muchas veces no podríamos ni soñar, como lo que nos está pasando ahora, ¿no? Por dar un ejemplo. Y por último, el monotributo. ¿Sí? Esto no es estrictamente un producto o un servicio financiero, sino que es una modalidad de registro tributario que lo que nos permite es tener, sobre todo, me parece que lo más interesante de destacar es una cobertura de salud, ¿sí? Obra social para nosotros, para nuestras familias, aportes jubilatorios. Muchos trabajadores pasan muchos años trabajando de manera independiente, con pequeños emprendimientos no registrados. Llega el momento, llega la edad avanzada, llega el momento en que se hace muy difícil seguir generando ingresos de ese modo, no tienen, no cuentan con aportes, entonces no se pueden jubilar. Y obviamente pensar en el crecimiento del negocio desde el lugar de que el monotributo lo que me permite es facturar. Y entonces ahí me permite trabajar con empresas que en general son empresas más grandes, que no van a trabajar conmigo si yo no les puedo dar una factura, ¿no? Entonces empezar a pensar un poquito más alto. Sigamos. Excelente, excelente todas estas herramientas y aparte de fácil acceso, me parece que son muy concretas y un poco también en el sentido de estricto, ¿no? De la coyuntura que tenemos. Mientras mejor ordenados estemos, mientras mejor preparados estemos, el tema de los seguros con el resguardo, bueno, mucho, mucho mejor. Obviamente no estimamos que cosas así como las que están pasando ahora van a volver a pasar y pasan continuamente, pero estamos hablando de las cosas quizás más cotidianas o estos eventos que pueden suceder y que, bueno, de alguna manera cuando pasan y no estamos preparados pueden desequilibrar o desestabilizar mucho nuestra economía personal y familiar, así como si tenemos un emprendimiento, la economía del negocio. Así que herramientas sumamente interesantes para seguir avanzando y sostener en el tiempo, bueno, todos estos hábitos que pudimos ir comentando el día de hoy. Totalmente. Bueno, ¿cómo logramos hacer los números de la casa y o del negocio? Bueno, la verdad es que la idea es tener, como decíamos antes, ¿no? Un cambio de hábitos genuino y a largo plazo. Un poco transmitimos las herramientas en las slides anteriores y seguimos un poco con lo que tiene que ver con comunicación. De nuevo, esto funciona para nosotros mismos, funciona para los clientes, funciona para nuestros familiares, funciona en general. Hablarles a los dos cerebros, es decir, tener un poco en la cabeza esta situación de somos seres humanos, tenemos parte emocional que toma, que participa en la toma de decisiones, lo mismo que participa la parte racional. Entonces, bueno, esto, ¿no? Soy un poco menos exigente conmigo mismo, intento hacer los cambios un poco más de a poco. Si estamos hablando de los clientes, no solo le hablo a la parte racional del cliente y le digo, no, mirá, te va a convenir esto, por esto, por esto, por esto, sino también apelo a la parte emocional del cliente. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en los negocios gastronómicos es muy fácil o es relativamente sencillo de pensar, ¿no? Apelo a qué cocinaban nuestras abuelas, y apenas esa persona abra mi vianda y sienta el olor a la comida que cocinaba su abuela, estoy apelando a la parte emocional de ese cliente que también influye en la toma de decisiones de compra de ese cliente. Lo mismo, tanto para los demás como para mí misma, ¿sí? Para mí mismo. Por otra parte, digamos, la conciencia versus la adivinación se refiere a esto, tener conciencia de lo que yo puedo realmente tener conciencia. Después saber que hay una parte de imprevistos, de cosas que pueden suceder sin que yo las pueda prever de ninguna manera. Pero hay toda una parte que tiene que ver con mi conciencia, realmente esto estamos hablando, ¿no? Los No, gastos. sí, tener un poco la robustez dentro de lo que venimos hablando, ¿no? Que me da un poco más de solidez al momento de estar expuesto frente al entorno, que estamos todos expuestos frente al entorno, pero el punto es que si nosotros podemos ordenarnos mejor, de alguna manera vamos a estar en ese sentido mejor preparados para esos
momentos en los cuales capaz que la veíamos venir y capaz que no, pero el punto es que las cosas que pudimos hacer y que estén dentro de nuestro control nos dan una posición mucho más fuerte al momento de estar preparados, ¿no? Sea en nuestra economía personal, como hablábamos de los imprevistos, o esto último que hablábamos del seguro, como del negocio, ¿no? Todas las Ejemplos herramientas que estamos concretos de comentando. estos, bueno, lo que está pasando ahora, obviamente, pequeños negocios que tenían, o pequeños hogares o negocios que tenían fondo para imprevistos, obviamente están mucho más preparados para esta situación que los otros. ¿Cómo yo determino cuál es mi fondo para imprevistos? Previamente tengo que saber cuáles son mis gastos obligatorios mensuales, si no, no tengo forma de hacer un fondo para imprevistos adecuado para eso. Entonces es muy fácil, digamos, de ver. Te cuento una situación personal. Yo tenía mi seguro de hogar un sábado a la noche, literalmente como hoy, se rompe una conexión del baño, empieza a salir agua por absolutamente todos lados, prácticamente se me inundó el departamento, llamé al seguro de hogar y enviaron sin cargo un plomero de emergencia que pudo hacer ese cambio en ese momento. Obviamente, mucho mejor preparada que, o sea, ¿a quién le puede pasar un desperfecto de agua? A cualquiera. ¿Quién está mejor preparado para eso? Eso es lo que hace un poco la diferencia. Por otra parte, los otros dos puntos es esto, hacer foco en pequeños cambios de hábito de forma progresiva, no querer hacer todo de una, ¿no? Ahora termino este webinar y quiero ponerme a hacer todo. Error, grave error. Empezar de a poquito y sostenerlo. Y obviamente valorar el propio trabajo y la sostenibilidad del negocio. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos emprendedores que dicen, bueno, pero ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo yo me voy a poner un sueldo? Bueno, a ver, valoro mi propio trabajo y además tengo en cuenta que si yo tengo un negocio propio, bueno, primero quiero que sea viable, después quiero que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y de nuevo, si eso no lo paga el cliente, lo voy a terminar pagando yo, o no se va a poder pagar y el negocio no va a sostenerse en el tiempo. Estos son algunos casos de éxito y no tanto, ¿sí? Comentarios en la práctica, los pasamos muy rápido, son cosas que todos hemos pensado o pasado en algún momento. Esto, con lo que gano por mes no puedo ni pensar en ahorrar. Sencillo, lo que decías vos antes, es un hábito. No puedo pensar en ahorrar, agarro 50 pesos, 10 pesos, 20 pesos, o hago una cuenta gratuita universal y abro un plazo fijo y le voy poniendo 100 pesos, empiezo a ponerle 100 pesos, el mes que viene le pongo lo que puedo, y así sucesivamente, ¿sí? A veces no tiene que ver tanto con el nivel de ingresos que tengamos, sino efectivamente con un hábito. Además de todo lo que tengo que hacer, tengo que registrar mis gastos. En realidad es mucho más prioritario que un montón de otras cosas que hacemos en el día a día. De hecho, estos momentos de aislamiento nos empiezan a hacer pensar cuántas de las cosas que hacíamos eran realmente prioritarias. Para una familia y para una empresa, hacer el registro de gastos es absolutamente prioritario. Puede hacer la diferencia entre llegar a metas de nuestra familia o que sea sostenible nuestro negocio. Mucho más prioritario que muchas de otras cosas que hacemos. Así que es simplemente generar el hábito. Algunos meses no tengo para comprar mercadería para el negocio, entonces saco del sueldo de mi marido, lo que estábamos diciendo. ¿Significa que no se puede hacer? Sí, se puede hacer ocasionalmente. Lo contabilizo como un préstamo. Es un préstamo sin interés que voy a tener que devolverlo. Meto en un presupuesto como un gasto fijo, ¿sí? A partir del mes siguiente en tantas cuotas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es invisibilizarlo, ¿sí? Decir, bueno, agarro de acá y entonces, no, entonces nada, porque si eso queda invisibilizado, yo no sé realmente si el emprendimiento me dio para devolver ese préstamo, entonces no sé si realmente está funcionando. Y por último, el gasto que hacemos los fines de semana es necesario. Con lo que trabajamos tenemos derecho a llevar a los chicos a pasear aunque sea los domingos. Nadie dice que no sea necesario, nadie dice que no sea importante, ¿sí? Es lo que hablábamos de, esto es un gasto voluntario, clasificarlo como tal. No lo hace menos importante, ni malo, ni prescindible, ni nada de eso, ¿sí? Sí lo hace relacionado con un deseo y no con una necesidad. Bueno, vos no das a pagar a tus clientes, yo si no hago eso no vendo. De nuevo,
Obviamente darle facilidad de pago a los clientes me va a hacer probablemente la diferencia en estos momentos entre que pueda sostener las ventas y no. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, eso tiene un costo financiero. Tengo que saber trasladar ese costo financiero y además saber que eso va a cambiar mi flujo financiero. Es decir, no voy a tener ese ingreso ahora cuando yo contabilice la venta, sino cuando efectivamente ese cliente me lo pague. Nunca tuve en cuenta los gastos de traslados y lo que me compro para comer cuando voy a comprar la mercadería. Clave, esto que ya decíamos, estos son gastos pequeños, invisibles. Yo voy una vez por semana a comprar mercadería y me compro, ¿no?, un sanguchito y una coca mientras hago la recorrida para poder ¿no?, sobrellevar el día. Bueno, ese gasto tiene que estar, no importa lo pequeño que parezca, parece pequeño hasta que lo vamos sumando. Siguiente, si calculo mi precio mínimo incluyendo todos los costos me da muy alto. Entonces ahí hay que revisar todo el modelo de negocios, lo que veníamos hablando, ¿no? Si yo calculo mi precio mínimo con costos fijos, costos variables, y le pongo el sueldo y el precio del producto me parece muy alto, entonces hay algo en el modelo de negocio que no está funcionando. O no le estoy vendiendo a los clientes correctos, porque esos clientes correctos no pueden o no quieren pagarme el precio mínimo de mi producto, o tengo una estructura de costos demasiado grande. Esto, tengo un local cuando en realidad no lo estoy pudiendo mantener, ¿sí? Entonces tengo un costo fijo de un alquiler que me está haciendo elevar ese precio mínimo demasiado. Hay algo en el modelo de negocios, no digo en la estructura de costos, en el modelo de negocio en general que no está funcionando. Tal vez no estoy vendiendo en la zona correcta, tal vez el mismo producto en otra zona lo puedo cobrar más. Entonces, digo, hay que evaluar qué es lo que está pasando. Perforar el precio de equilibrio no es una opción, digo, ¿no? Si a mí el precio, ¿no? Si pongo todos los costos, ese dibujito embudo que habíamos visto, ¿no? Pongo costos fijos, costos variables, sumo sueldo y me da demasiado alto, bajarlo no es una opción porque no estaría cubriendo los costos y estaría subsidiando yo el emprendimiento, cosa que no es viable, no es sostenible y no es deseable. Nosotros a ver, uno no quiere pagar para trabajar, ¿sí? Y no puede hacerlo indefinidamente, de hecho. Y por último, yo sé el precio del que compro la mercadería, la vendo al doble y listo. Bueno, esto es algo como súper habitual. A ver, si yo agarro el costo de la mercadería, le pongo el doble y lo vendo, ¿sí?, no estoy considerando todos otros gastos asociados, no estoy considerando costos de traslado para ir a comprar la mercadería, no estoy considerando desde ya mi sueldo, no estoy considerando qué es para cubrir costos y qué es margen de ganancia que voy a poder reinvertir en el emprendimiento. ¿Te acordás que hablamos un poco de la diferencia entre cuáles son los costos, cuál es mi sueldo y cuál es el margen, que es otra cosa diferente? El margen es justamente lo que yo quiero que me quede, que me dé ese emprendimiento para después, ¿qué? O reinvertirlo, ¿sí? Lo que sería, vuelvo y me compro una cocina mejor para mi emprendimiento, o distribuirlo entre los accionistas, ¿no? Que podría ser yo solo y digo, bueno, al final del año me voy de vacaciones, ¿sí? O sea, la decisión que quiera tomar con ese margen. Pero si hago toda una mezcla, realmente no sé ni qué es margen, ni qué no es margen, ni qué es mi sueldo, ni si estoy ganando, no estoy ganando. Y esa es una situación muy peligrosa, ¿no? Me acuerdo siempre una imagen del juego del gallito ciego, ¿no? Como si uno tuviera los ojos vendados, ¿no? Esa es una situación muy peligrosa para manejarse. Bueno, esto, monotributo para qué, es un costo más, lo que hablamos antes. Monotributo para qué, para tener aportes, en el futuro poder jubilarme, aunque yo no haya trabajado en relación de dependencia o no todos los años que corresponderían, digamos, que requieren. Tener una obra social para mí, para mi familia, poder facturar y poder empezar a venderle a otros clientes. No es un costo más, al contrario, digamos, es un costo en sí, pero lo podríamos conceptualmente considerar una inversión, conceptualmente, ¿no? El prestamista del barrio es más fácil, no me pide tantos requisitos y me cobra un monto muy chico por día. Esto se relaciona con la toma de créditos informales, muy riesgosos, carísimos. La verdad, desalentamos totalmente usar este tipo de opciones. Esto, ¿no? Seguros, el único que conozco es el del auto. Lo que les comentaba, investigar un poco otros tipos de seguro. Digo, hay seguros de vida, seguros de sepelio, seguros de esto, ¿no? Lucro cesante para profesionales, seguro de comercio, seguro de hogar. Hay un montón de opciones. Nuestro país tiene muy poca cultura de seguro, pero hay muchas opciones muy interesantes y que nos permiten, digamos, bueno, por ejemplo, ¿no? En
el seguro de vida es un seguro que además tiene muy mala prensa, porque obviamente está asociado a una situación en la que no queremos ni pensar, pero decimos, bueno, un seguro de sepelio, de hecho los sepelios tienen muchísimos gastos asociados, hay muchísimas familias que se encuentran en esa situación, cuando un familiar fallece y tiene esta situación que no la puede afrontar económicamente, ¿no? Y se endeudan para poder afrontar una situación así. Digo, hay muchas opciones que son poco conocidas, vale la pena investigar. Y por último, vendiendo en la feria no necesito caja de ahorros, vendo en efectivo nada más. Bueno, esto está cambiando cada vez más, una situación como la actual. Hay una diferencia enorme entre un local que además de vender a la calle, vende por delivery, cobra por mercado pago, transferencia, lo que quieran, y una persona que solo cobra en efectivo. En este momento te puede hacer la diferencia entre mantener la operatoria del negocio y no. Bueno, llegamos al momento de preguntas, o por lo menos de ir comentando quizás algunas apreciaciones en general, ¿no? De este encuentro, de esto que estuvimos compartiendo. Realmente hay muchas herramientas que seguramente si esto es lo bueno de esto que estamos haciendo, ¿no? Que queda grabado, que se puede ver una y otra vez detenidamente en cada parte, vean la transmisión, aquellos que están de alguna manera agarraron por la mitad o lo están encontrando ahora. Hay muchas herramientas, ¿no? A lo largo de este espacio particularmente, el cual puede, bueno, beneficiarnos no solamente dentro de nuestra economía personal y familiar, sino de nuestra economía de negocio y sobre todo estas cuestiones de protección y de hábitos saludables para pensar en el futuro, ¿no? Pensar en el futuro de alguna manera un poco más consciente, tomando algunas decisiones que nos van a hacer bien, ¿no? Totalmente, la verdad es que la reflexión es un poco esa, ¿no? Ser lo más consciente posible, tomar las decisiones desde un lugar más informado de la propia situación, más consciente, y saber que hay un montón de esto, ¿no? Conocer que hay un abanico de opciones al que uno puede recurrir, y que hay una frase que hace poquito la vi, que dice, bueno, el futuro está determinado por las decisiones o por las acciones que tomamos hoy, ¿no? El futuro uno siempre lo ve, ¿no? Y el futuro llegó hace rato, dice una canción, ¿no? En el futuro está uno está continuamente en el presente, y ese futuro que uno ve tan lejano llega, ¿no? Y cada vez más rápido, y entonces lo que uno realmente decida hacer hoy, este pequeño cambio que decida hacer hoy, tiene un gran impacto en el futuro, ¿no? Creo que ese momento en el que yo decidí contratar un seguro de hogar, ese pequeño momento en el que tomé esa decisión, tuvo para mí otros efectos, ¿no? Después me No, pasó, bueno, el alivio mental, de alguna manera vas encontrando distintas bueno, situaciones en las cuales podría ser de mucho más estrés de las que son, porque efectivamente los seguros te protegen, ¿no? De cosas que, bueno, te vas a ganar la lotería y no te sacas un seguro para un momento así, no sé, te sacas para momentos en los cuales uno tiene otras cosas en la cabeza, incluso se vuelve menos racional, y volviendo al inicio, ¿no? El cerebro racional emocional, en ese momento es donde tomamos las decisiones así con los ojos cerrados, y el que nos resuelve, a ese vamos, y bueno, algunas cosas, bueno, nos terminan hiriendo un poco o lastimando un poco la economía, sea de la familia o del negocio, bueno, y a veces durante mucho tiempo, ¿no? Así que para esos momentos en donde no vamos a tener claras las ideas, es mejor tomar, es como eso, comprar el paraguas antes de que llueva, ¿no? Porque cuando ya está lloviendo, no, es tarde. Lo podés comprar, ¿no? Pero te vas a mojar un poco en el, en el Sí, proceso. vas a comprar el más, no vas a comprar un paraguas bueno, vas a comprar el que esté a disposición. Digo, hay un montón de situaciones que, como vos bien decís, si uno las tiene definidas de antemano, ¿no? Esto que hablábamos también de momentos difíciles en la vida, en donde, bueno, preferible tomar las decisiones en otros momentos. Y si uno ya tiene armado digamos, ese colchón, no estás obligado a tomar la decisión en el momento en donde por ahí más nublado está el juicio, y más las emociones tomaron el control, ¿no? Volviendo al cerebro y al corazón, a la balancita. Bueno, es un buen momento para hacerlo,
con la cabeza más fría en momentos previos, ¿no? Y después relajar un poco más. Bueno, acá como dice el cartel, Mai, gracias, gracias por compartirnos esto, por compartir estas herramientas. Si querés contarnos un poco dónde te podemos encontrar, si queremos más información a dónde podemos ir, o qué cuestiones querés comentarnos en estos últimos minutos que compartimos juntos, lo que quieras, así que tenés como para dar tus palabras de cierre de este espacio. Genial. Bueno, primero, muchas gracias. Hay mucho más para desarrollar de cada uno de los temas. Yo propongo a todos los que tengan preguntas o que quieran más información de algún tema particular o que quieran sugerencias de recursos, que escriban directamente a Talento Colectivo, los canalizamos por ahí, si te parecen las consultas, directamente por el Face o por el mail de Talento Colectivo, que directamente las tomamos todas las consultas o pedidos de sugerencias. Digo, como comentamos la herramienta Canvas, hay muchas otras. A mí me gustaría comentar una que conocemos mucho, que es Cuenta Sana, que es un portal de economía personal y familiar que también tiene herramientas para emprendedores, www.cuentasanas.com.ar, que es un portal súper completo en el que participamos con Tom en el armado, en los contenidos y demás. Ahí aparece el logo de Atkin también. Bueno, aprovecho, estamos haciendo desde Atkin también, así como hacemos acá en Talento Colectivo, se están haciendo vivos o ciclos virtuales semanales en donde se van a ir viendo distintas cápsulas en relación a la economía personal y al desarrollo profesional, así que acá lo vamos a tener circunstancialmente porque obviamente el abanico es mucho más amplio, pero si les gustan esos temas o más específicos orientados a este tipo de contenidos, los invitamos también a Atkin Group, a Atkin, la página, la fanpage, en donde también se hacen vivos semanales en relación a este tipo de contenidos, y bueno, también pueden encontrarse en el caso que se puedan interesar en estos temas, contenidos y que hoy pudimos compartir acá, también los van a tener ahí, y en las distintas, bueno, espacios que nos fuiste compartiendo, Mai. Bueno, me doy cuenta que no puse mi mail en el final de la presentación, pero bueno. Lo puedes decir. Bueno, mi nombre es Maya López, me pueden buscar en LinkedIn o Twitter, que son las redes, digamos, que uso para propósitos, digamos, más profesionales, como Maya López en las dos redes. Mi mail es lopezmayaf, ¿sí? @gmail.com, y si no, a través de la página o del mail de Talento Colectivo, todas las preguntas, consultas o pedidos de recursos que quieran hacer, totalmente a disposición. Excelente. Bueno, gracias Maya por este espacio, por todos los contenidos y la herramienta, por bueno, la presentación. Ya sabés, más que invitada cuando gustes con otros temas, a profundizar algunos de los que ya vimos, así que en esto que estamos armando, que lo armamos entre todos, Efecto Contagio, para contagiar el gusto por crecer, bueno, nos vamos despidiendo de este capítulo 6, Hábitos y Metas de la Economía Personal, así que espero que a todos les haya gustado. May, espero que te hayas sentido muy cómoda, yo me sentí muy cómodo, de hecho, el hecho de que ya nos conozcamos también me hace disfrutar y divertirme mucho cuando estamos compartiendo juntos, y nos vemos mañana y todos los días a las 8 de la noche en esto que llamamos Efecto Contagio, bueno, un espacio para contagiar el gusto por crecer. Un gran saludo a todos, cuídense, quédense en su casa, tomen las precauciones que sean necesarias para bueno, que todos podamos salir de esta situación airosos, y bueno, nos seguimos viendo todos los días a las 8 de la noche, acá por Talento Colectivo, Facebook Live, y también en nuestro canal de YouTube podés ver de nuevo todos los capítulos que vayamos teniendo hasta este punto en Efecto Contagio. Un gran abrazo a todos, y bueno, nos vemos todos los días, ¿no? A las 8. Chau, chau. Gracias. ¿Sí?